Suscríbete a La Panterita. El único laboratorio de productos biotecnológicos en Paraguay. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol es la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100 supera todo. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrat de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde querés llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Supermercados Real. Viví en grande con Peugeot Landtrek. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Monumental 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, Vince, buen día. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor Villalba? ¿Qué tal? Buen día para todos. Buenos días, Arturo. Ameliano, un paso. Sí, Vamos sí. entrando en tema. Está cerca. Vamos El luqueño intenta la última. Ayer jugó Alex Arce. Sí, figura, destacado en ataque. Metió un golazo. Sí, contra el pecho paró al ángulo, muy buen partido. ¿Y ya sabe dónde va a ir? Y me imagino que algunos clubes se pelean ya por él. No sé si se van a pelear, pero yo pregunté dónde se van, dónde se va. Para eso queremos hablar con... ¿Garepe se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia el apellido del representante? ¿O sea quién es su representante? Hace poco hablamos con él. Y queremos hablar otra vez, pues, para hacer memoria. Y que no quiero ser informal en un apellido que no es pronunciado. Se escribe Garepe, se debe pronunciar Garepe. Queremos hablar con él, queremos hablar con Alex. Jiménez hizo un golazo tan ayer. Sí, golazo. Muy buen partido de Jorge Jiménez. Tercero, remate cruzado abajo. Y tuvo chance después el propio Melenio de marcar el cuarto, porque estaba totalmente jugado. Luqueño intentaba ahí, pero poquito casi a Ortiz y algunos más allí que salvaron de Luqueño. La mínima diferencia hace que... y ahora obtuvo la mínima diferencia. Sí. La mínima diferencia obtuvo Ameliano, porque estando 3-1 pone 3-2 para Laura. Sí. Entonces cualquiera fuese el resultado. Estamos con Miguel Garepe. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo le va? Bien, Miguel, ¿la pronunciación es así o hay que cambiarle el apellido? Exactamente, Miguel Garepe, como se escribe. Miguel Garepe, ¿cómo se escribe? Miguel, ¿cómo anda Alex Arce? Sabemos que anda bien, pero contigo en las relaciones. Fue jugador de Cerro. ¿Hace cuánto que lo representás, Miguel? Bueno, te cuento. Yo y Alex estamos vinculados ya hace muchos años, desde que él era jovencito y jugaba en las inferiores de Cerro, ¿no? Y bueno, venimos haciendo un trabajo largo. Él cuando estaba por ascender, estaba ascendiendo el plantel de primera, tuvo una lesión importante y después le fue mal la operación, tuvo que rehacerla nuevamente y bueno, y eso le postergó un poco su explote, digamos, en su carrera, ¿no? Y por suerte, después que pasó la pandemia, después de la lesión estuvo jugando bien, no hizo mala campaña en 15 partidos, hizo 7 goles. Después decidimos cambiar de aire, fuimos a Ameliano, vino la pandemia lamentablemente y bueno, desde todo ese tiempo lo venimos trabajando psicológicamente, mentalmente, para que cuando su momento llegara él aprovechara. Y cuando llegó su momento, cuando arrancó el campeonato le pedí 25 goles
porque él siempre fue un chico de 20, 22, 23 goles en las inferiores de Cerro, y le pedí 25. Y ayer me terminó de regalar el 25º gol. ¿Qué significado Entonces, tiene deportivamente... Pero para vos, quédate, cuando le pedí 25, ¿tiene algún significado especial para vos la cantidad de goles? Al decirle, ¿le pudiste haber dicho 24 o 25 o es lo que le faltaba? No, es porque como nosotros acompañamos el mercado, ¿no? Y la media de los jugadores, los grandes jugadores, ¿no? A nivel mundial, cuando se destacan mucho, pasan de los 20 goles. Entonces yo le decía, si hacemos 18, si hacemos 20 goles, vamos bien. Pero un número mágico es 25, porque con 25 goles cualquier mercado te va a prestar atención. Y sabemos que esto es importante para él, importante para el club, o sea, una posibilidad de un cambio, una posibilidad de que se haga una operación, y cuanto más goles haga, más llama la atención y más factible se hace ese cambio de situación, ¿verdad, Arturo? Y por eso le pedí, o sea, siempre bromeamos, y yo siempre le digo, mirá que hay premio por objetivo personal entre él y yo, y o sea, siempre jugamos, ¿no? Siempre le digo que cada gol de él tiene un precio conmigo, y le digo, tengo 5.000 guaraní guardados para si me hace un gol este fin de semana. Y nos reímos y jugamos todo, y después que hace un gol siempre me dice, ¿dónde están mis 5.000? O sea, es una broma que tenemos entre nosotros, pero por suerte es un chico que siempre escucha lo que yo le digo, lo que yo le recomiendo, y deportivamente está pleno, ¿no? Está con una dedicación impresionante, está muy focado mentalmente, y ayer antes del partido hablábamos, después del partido hablábamos, y yo el sábado estoy en Asunción para acompañar el último partido, y ya a partir del lunes, si Dios quiere, sentarme con él y con el presidente Héctor y empezar a ver su futuro, ¿verdad? Claro, te preguntaba... Pero en este momento estamos 100% enfocados en el ascenso de Ameliano. Le dije que no piense en nada ahora, que piense exclusivamente en el ascenso de Ameliano. Carapeguá, Ameliano, me supongo que la prioridad la va a tener Ameliano, tiene 26 años, hablaste de una lesión, y déjame profundizar más el tema. Esto de la lesión, ¿cuánto tiempo estuvo fuera? Él llegó a estar casi 1 año y medio, Arturo, porque la primera fase le demoró 8 meses, y después tuvimos que nuevamente tener una pequeña intervención, y le costó un poquito más, y bueno, entre una cosa y otra, para volver a jugar, le costó casi 1 año y medio, sí. Y después volvió y jugó por reserva en Cerro, tuvimos alguna posibilidad de salir en la época del gerente... No me recuerdo el nombre ahora, el gerente uruguayo no lo quiso dejar salir. Dijo Enríquez, exactamente. Me dijo que había mucha aspiración con él en Cerro todavía, pero después hasta el fin de año no jugaba, y conversábamos y creímos que era mejor seguir su trayectoria, y ahí lo llevamos a Royañú, que también no le fue mal, o sea, tuvo una participación bastante importante, pero él explotó ahora en Ameliano, ¿verdad? La pregunta, Miguel, con relación a su lesión, y te lo digo con mucha franqueza, siempre están las pruebas médicas, físicas, médicas, ¿no dictará para nada o es un impedimento cuando quieren decir, bueno, vamos a contratarlo, tiene esta edad, esto pasó en la inspección médica, ¿evita o no evita? ¿O superado? No, él está 100% superado, por suerte nunca más tuvo problemas, fue solamente en aquel momento y nunca más nada, después que se hizo finalizó el tratamiento y tuvo alta médica, nunca más tuvo absolutamente nada. ¿Cuál fue la lesión de Miguel? ¿Cuál fue la lesión? Cruzado, izquierdo. Ligamento cruzado, eso suele ser 6 a 8 meses, pero va a hablar de 1 año y medio. Sí, porque como te digo, después vino las vacaciones de las vacaciones de los jugadores, y él seguía en recuperación, bueno. O sea, él volvió a jugar, digamos, en casi abril del otro año después de la lesión, o sea, le llevó bastante tiempo. Sí. Bueno, pero Miguel, estamos hablando de Ale Garcete, goleador del campeonato, es él, el goleador de la intermedia. Ale Arce, ayer fue goleador. ¿Perdón?
salió una mezcla entre, Sí, se me salió. entre Arce y Garepe. Arce, Sí. claro. Alex Arce, autor de uno de los goles de Ameliano, pero siempre Miguel, con Alex Arce la prioridad la tiene Ameliano. Sí, por supuesto, Ameliano, él está vinculado a Ameliano, nosotros respetamos al club y somos muy agradecidos porque el club le abrió las puertas, e incluso cuando fue para Ameliano tenía una pequeña lesioncita que había jugado una liga de Carapeguá y estaba lesionado muy poca cosa, y Ameliano lo bancó durante su periodo de recuperación, le dio todas las condiciones que se recuperara. Entonces, claro, la prioridad es Ameliano, pero Ameliano también, por estar surgiendo fuertemente en el mercado nacional, también tiene sus aspiraciones, y como todos los clubes sabe que es importante a veces una operación donde el club tenga un ingreso, se pueda por intermedio de ese ingreso saldar algunas deudas. Y perdón, Miguel, Ale Arce, ¿hasta cuándo tiene contrato con Ameliano? Hasta 2025. Hasta el 2025, toda negociación con Ameliano. Sí. Todo lo sí con Ameliano y lo que dice respecto al jugador conmigo, ¿no? Sí, está bien, rescisión y demás. Hasta 2025 tiene con Ameliano, y después está la parte contractual. Miguel, ¿sí? Exactamente, así mismo. Bueno. Hay que sí o sí sentarse a hablar con Ameliano, sí, señor, y solucionar con Ameliano para poder seguir. Sí, Miguel, un saludo al aire. En este momento, como te digo. Sí. Bueno, para concluir nomás, apenas en este momento estamos 100% enfocados a que él juegue bien, que tenga un buen rendimiento, que ayude al club y que el club pueda ascender, y después de que lo vemos en el futuro. Arturo, muchísimas gracias por la oportunidad de manifestarme, y estamos hablando. Por favor, muchísimas gracias. Miguel Garepe, representante Alex Arce hasta el 2025. Exactamente, sí, bueno. El pase le pertenece a Ameliano. En el medio de todo eso, porque decía cuando sale de Cerro, se da una historia particular con él, porque va a jugar a Paraguarí, en el Club Sudamérica, sale campeón y viene a Rubio Ñu. Después otra vez va al interior a jugar a Carapeguá, y ahí se da la coincidencia que en la liga carapegüeña trabajaba Humberto García, y Humberto lo ve y lo rescata para Ameliano. Importante el dato, Edito, para hablar con Humberto García después. Dice Humberto García lo que vos estás diciendo, porque tengo acá los jugadores de Olimpia, doctor Enrique Capello para vos, para doctor Enrique Capello, que Olimpia está enfermo, pero en el buen sentido de la palabra, brillante oftalmólogo. ¿Cómo te va, Humberto? Buen día, Arturo, a tu compañero de la mesa y de la audiencia. Bueno, Humberto García, técnico de Ameliano, estamos hablando con el representante de Alex Arce. Tiene contrato hasta el 2025, decía Víctor que vos lo tuviste. ¿Dónde lo tuvo? No, que justo coincidió, Humberto, que vos dirigías en la liga carapegüeña cuando Alex estaba jugando allí, y después van juntos a Ameliano para la intermedia. Sí, de hecho que yo estaba ya en Ameliano un año ya. Después me tocó ir a dirigir por un pequeño lapso al club Mariscal López de Carapeguá, y le dimos a Alex jugar en un club y nos pareció un jugador atrayente para lo que nosotros jugamos, lo trajimos. Lastimosamente él se lesionó y justo en la pandemia no pudo, por la pandemia no se pudo jugar, y tuvimos que esperarle un año nuevamente, y se repuso en este enero para poder compartir con nosotros, y está haciendo una muy buena campaña. Muy buena campaña. Lo de Alex, ¿qué tiene tanto a favor? Estamos hablando con su representante, tiene contrato con la Ameliano hasta el 2025. Si hay ofertas se podrá ir, dependerá de Ameliano, del propio jugador. ¿Qué tiene tanto a favor Humberto García Alex Arce? Es un jugador muy generoso en su desplazamiento. No se queda, se está moviendo bien, tiene buen juego aéreo, aunque en eso tendría que ser un poquito más malo. Esa buena gente que tiene él fuera de la cancha lo lleva a la cancha, y generalmente a veces cuando un central es ducho ya le ganan ese aspecto, porque tiene buen juego aéreo, tiene buen remate, técnicamente es bueno, y ahora está haciendo lo que todo delantero necesita, que son los goles. Cuando estás diciendo buena gente, le dirán cosas,
le golpean, no reacciona, te hace saber a vos y doble, sí, dale, coraje, carácter, dale, si te dan la medida que se puede. Sí, como te estoy diciendo, los jugadores experimentados saben pararse dentro del campo de juego y saben cómo llegar fuerte. No necesariamente golpear, pero saben llegar fuerte. Entonces, en ese aspecto que él, o sea, que le estamos inculcando también para pararse mejor y tratar también de que él también esté ganando en esa clase de jugada contra jugadores experimentados. Un segundo, Humberto García. Denis Caniza está diciendo que Arce como que, no sé si lo intiman, pero ustedes los centrales y los zagueros son así. Sí, los conceptos que tiene el profesor es cierto. Pero hablo yo del delantero defensor. ¿Cómo Exacto. tiene que ser el delantero? Le estudiamos al delantero cómo se mueve, si es blandito, si es fuerte tenemos que ponernos más fuerte también. Te das cuenta si es demasiado bueno. Te das cuenta si es demasiado bueno. No reacciona la luego. palabra. No, y te das cuenta, pasa mucho en primera división, o sea, pasa mucho que ya son centrales pero lo que Humberto García le dice que tiene que reaccionar. Yo no Exactamente. digo que entre una acción reaccione y lo echen, Sí. pero son un poco más carácter, poco más agresivo, un poco más carácter lo que le falta a Humberto. Sí, un poquito más de cancha. Como estoy diciendo, a veces más canchero. más cancha. Esa es la palabra. Tirarse más al piso, advertirle al árbitro que está ligando, decirle al defensor no joda. Nunca nos le decimos a los jugadores. Pero ¿y cómo Nunca van a le hacer decimos, entonces? ¿Cómo se...? Usar un poco más los brazos. Claro, puede los ser. brazos. Y tienen que saber moverse. Por ejemplo, si viene una pelota y él está peinando y viene un jugador, le pone solamente el codo y con eso le se acomoda y le gana. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Un ejemplo, salir a la altura del central y de ahí ir a pelear la pelota. Eso por darte un ejemplo nada más. ¿A vos no querés que simule nada? No. Nada. Le decimos que los jugadores no disimulan. No, pero para llamarle la atención al árbitro, mira, estoy ligando, no es caricia lo que me da. Bueno, Humberto, Los árbitros ven todo. Los árbitros ven todo. No, los árbitros a veces ven, no, los árbitros quieren verlo, no ven todo, ni a veces ni el VAR ve todo. Ven todo, pero a veces no quieren cobrar nada más. No, bueno, listo, pero es que son puntos de vista, por eso te estoy diciendo, ¿no? Tampoco va a ser vos el inocente, el aureola, Humberto, el fútbol tiene cosas. Sí. Y vos sabés muy bien, el fútbol tiene cosas, picardía, astucia, viveza, aunque a Alfredo Mendoza no le gusta mucho el término, es así, Humberto. Sí, hay jugadores bastante pícaros, pero como te digo, nosotros estamos de que jueguen al fútbol y que no disimulen y que no compliquen también el trabajo del árbitro. Bueno, cambió su técnico Meliano ahora de Miguel Sazú. ¿Qué podrá...? ¿Perdón? Luqueño. Luqueño cambió. Hoy estoy mal. Luqueño cambió. Miguel Sazú, y estamos con Humberto García, que está hace 3 años, ¿no, Meliano, verdad? Sí, hace 3 años que estamos en la institución. Bueno, te pregunto, ¿qué podría cambiar tu rival? ¿Qué te pensás? Porque pudo haber sido el 4º gol de Ameliano y Luqueño hace el descuento. La diferencia pudo haber sido mayor, Humberto. Tendría que haber sido mayor, porque teníamos que haber aprovechado nuestro momento. Sabemos que Luqueño tiene jugadores de jerarquía, jugadores que te pueden desequilibrar, y tiene un plus importante que es su público. Tendríamos que haber sacado una ventaja un poquito más amplia por las oportunidades que nos ofrecieron. Pero de igual manera, tenemos que plantear nuevamente un partido inteligente para que podamos nuevamente estar bien para ese partido e intentar sacar un buen resultado nuevamente. Saludarte, Humberto, hablando de jugadores destacados. Ayer lo de Jiménez, es el ex Santaní, ¿verdad? Si no me equivoco, pasó por allí, no sé si tuvo pasado por General Díaz, igualmente muy buenas condiciones. El poder de trabajar con estos jugadores y sacar la mejor versión de ellos, la verdad, ayer era un placer verle a tu equipo jugar, Humberto. Sí, Jiménez es un chico que le dimos jugar a Santaní, lo trajimos como refuerzo en General Díaz. Hizo 2 buenas temporadas. Después creo que volvió a Santaní. Sí. Y nuevamente cuando quedó fuera de Santaní hablamos con él y lo trajimos de vuelta porque sabíamos que era un jugador que no podía dar estos goles que todo equipo necesita. Los demás jugadores de los que están en la actualidad, sabemos de la experiencia tanto de Cáceres, de el propio Aldama. Dentro del 11 base, ¿hay algunos que es Ameliano propiamente o la mayoría jugadores del mundo intermedia, por decir así, ya de equipos que anteriormente dirigiste? ¿Hay algunos que son de la casa propiamente? Hay jugadores de la casa, pero no jugaron ayer. No jugaron.
Obviamente son la mayoría de equipos de otro de intermedia o algunos que vienen enseguida a préstamo de otros equipos. Antes, por ejemplo, tenía al jugador de Libertad que se había lesionado, el arquero, que era tu arquero titular, ¿verdad? Que no estuvo para este partido por la lesión grave que nos comentaste el otro día. ¿Hay jugadores a préstamo de equipos de primera en la actualidad que tienen, Humberto? O... Sí, en la banca estaba Rodrigo López, que es toda una promesa, que es jugador de Libertad. Y creo que hay dos más de Libertad, que son chicos. Son chicos, claro. Chicos que están haciendo, juveniles. Están haciendo sus primeras armas, sí, juveniles, que están haciendo sus primeras armas. Pero cada vez que han entrado han cumplido bastante bien. Y tenemos varios jóvenes que han quedado fuera en otras instituciones y lo hemos traído y están haciendo una campaña bastante buena. Un segundo, Humberto, no vaya a cortar. ¿Cómo te va, Alex? Ale Arce, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo. Nos estás diciendo tu técnico Humberto García que te falta más carácter, él está en línea, eso te pide, Alex. Sí, siempre me pide eso, la verdad. ¿Y por qué no cumplí? Y no sé, creo. Estoy practicando para poder conseguir eso. Dice que sos demasiado bueno. Así, Humberto. ¿Cómo? Humberto, no. Ahí te habla tu técnico Humberto García. Hablale por Humberto, Alex. Hola, López. Hola. No, nosotros hablamos, todo lo que te dije, hablamos con él. Es un chico bastante bueno fuera de la cancha, muy responsable, muy educado, y eso queremos quitarle fuera de la cancha, porque generalmente muchas veces los centrales le golpean mucho por su bondad y más que nada tratar de enseñarle de cómo pararse mejor dentro del campo de juego para aguantar un poquito más sus golpes. Un segundo, Humberto, Ale Arce, Denis Caniza recomienda con la selección, Alex. Estaba hablando con Humberto, tu técnico, y él no dice que vos seas deshonesto. No. Lo que te dice es que los zagueros, los defensores, te estudian como Ale. Así es, Denis Caniza. Sí, claro. Ahí está, Ale. Yo no digo que peguen ni que nada. No. Pero que se haga respetar. Para pelear con los centrales. Escuchate, Ale. Saben todo, dice el Denis Caniza, Sí. cómo se mueven, el salto. Oye, guapa. Sí, estoy escuchando. ¿Y qué le decía Denis? ¿Qué le recomendaba, Denis? Alex, Sí. no, que mire el fútbol a los centrales paraguayos, que miren fútbol de primera, cómo se mueve Cáceres, el central Pulpito de Cerro, para ir viendo también sus debilidades. Ahora cómo se mueven los defensores, el luqueño también, obviamente. ¿Escuchaste, Alex? Sí, estoy escuchando. Bueno. Muchísimas gracias por esos consejos. No sucio, eso es otra cosa. A lo que decía Humberto correctamente, dice demasiado bueno. Vos ligás y te callás, Ale. ¿Cómo? Vos ligás y no decís nada, te amedrentan y vos no reaccionás. Y la verdad que no soy tanto de reaccionar. No, está bien, yo digo, no hay que buscar el término exacto porque nadie te va a enseñar a que sea sucio en el campo. Eso no, pero lo que te dice Humberto te dice por experiencia, igual que Denis Caniza. Ale, muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos hablando con tu representante, caso Tu Futuro. Tenía hasta el 2025 contrato con el Ameliano. Chao, Ale, gracias. Dale, muchísimas gracias. Cuando gusten. Chao, Humberto, cerramos la charla, ¿sí? Me dicen aquí que es gran delantero, Humberto. En las almendras de Ñembú, cada golazo que hace Humberto García, me dice un oyente. ¿Cierto, Humberto? ¿Cómo? Que vos haces Sos gran delantero en las almendras, puede ser un torneo que juegan en Ñembú, que sos gran delantero, Humberto. No, yo hace 20 años que no juego nada. Entonces se equivocó grande. Por aquí está el mensaje. Gran delantero todavía en Ñembú, cancha las almendras, cada golazo que mete, dice el senior. No. Entonces se equivocó. Se equivocó hace 20 años. Hace 20 años que no juega. Sí. Acá, final 513 para el WhatsApp. Chao, Humberto, gracias. Vale, gracias. Chao, Humberto García, Ale Arce, representante de Ale Arce. Comenzamos. Para responder con seguridad después de Luis. ¿Quién es el 9 que está para volver a Olimpia, niño? 9. Víctor. Paiva. Denis. No sé. Luis. La Agrícola Sara Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores, el Yopushupe Quitadol.
En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales. Ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales como @EMSA Paraguay. EMSA Paraguay, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan en Onix. En Onix Sedan tienen precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Me dediqué a buscar lo que pueden envolver al Olimpia. No le estamos imponiendo a Olimpia. ¿Paiva se llama? Guillermo. Buscarle a Guillermo Paiva. ¿Está acá o está en Brasil? El último club en el cual jugó es Brasil. ¿Y cómo sabía que era Paiva? Simplemente relacioné por jugadores que estuvieron en su momento. Pero mira que Churrito Colmán está o no está. Y también estuvo anteriormente. No, pero te pregunto a vos, ya que estás jugando de cancherito, no vaya a jugar cancherito conmigo. En Náutico está Paiva. Paiva, para hablar con, ¿cómo se llama Paiva? Guillermo Paiva. ¿Estás jugando cancherito? Porque ¿te diste cuenta, Vidal? Sí. No vaya a jugar de cancherito conmigo. Entonces te pregunto porque querés ser cancherito conmigo, aunque sea millennial. Yo no vaya a ser así. Churrito Colmán. Sé que está en Brasil. No, ahora me va a responder, porque entraste en este juego peligroso de la tierra movediza. ¿Qué es lo que vos te reís, Luis? Hoy cuapalativo, Arturo. ¿Sí o no? Y no. No está, brillante no está. En esta fiesta Pechugón regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón de guaraníes. Compra cualquier producto Pechugón e ingresa tus datos y número de factura ticket legal en promospechugón.com. Pechugón, a todos les gusta. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Subillana Casi, Rey 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Olimpia lo tiene que resolver si vuelven o no. Olimpia no puede incorporar jugadores. Los que están en exclusión y préstamos pueden volver, por ley, por reglamentación. Lo que no puede es fichar nuevos jugadores. Entonces, comenzamos. Guillermo Paiva, sí. Sí, estoy viendo los números de Paiva también para ir contrarrestando con algunos datos. Está en la Serie B, su equipo jugó bastante durante esta temporada, en total 24 partidos en la Serie B, Guillermo Paiva, 4 goles convertidos. El último que jugó fue hace poquito ante Cruzeiro, 25 de noviembre, 0-0 ingresó en el segundo. Bueno que está en actividad. Sí, tiene actividad, porque jugó varios partidos de la Serie B en Brasil. ¿Aquí con Gorosito jugó? Con Gorosito jugó, de titular las 2 primeras fechas. Y después hay un partido que ya no lo pone el Churrito y lo pone al de 9. Sí. Porque Churrito y la 9 con él entraron los dos en ese partido titular. Ante Libertad habían debutado los dos juntos. Vamos a seguir. Mediocampista técnicamente bueno. No está en el país. ¿O está acá? ¿Es volante central? No, a la izquierda. Toca bien la pelota, hace caño. Argentino. Vera. Brillante, Santiago Vera. Brillante el niño Santiago Vera. Gran momento en Argentina ahora. En el ascenso, Almirante Brown. Podemos llamarle también, nota por favor, Gerardo. Sonó para Racing hace poco por la gran campaña que está haciendo. Enseguida continuamos. ¿Cómo te va, Badaico? Hola, Arturo, ¿cómo están? ¿No te sorprendió? ¿Te sorprendió Badaico Maciel? Dependía del partido, tu continuidad. Anoche era anunciado el propio... ¿Esta mañana fue o anoche? Esta mañana anunciado Miguel Sazú. ¿Tomaste bien? ¿Dijiste, bueno, ya está? ¿Vos sos de la casa, sos del club? ¿O eso hace que te alejes del luqueño, Badaico? Sí, no, sé la situación, ¿verdad? Respetando la decisión que tomó la directiva. Llevamos varios partidos sin poder ganar, ¿verdad? Y es un momento crítico para el club. La eliminatoria, por suerte, está abierta, estamos a un gol. Yo creo que el equipo puede sacar adelante el sábado la eliminatoria. Y bueno, desearle lo mejor, ¿verdad? Aceptando la vinculación, como no tengo nada que aceptar, y que el profesor Sazú a lo mejor le dé un toque al equipo, algún estímulo que le pueda hacer llegar bien el sábado al partido, ¿verdad? ¿Y cómo estaban los muchachos con el estímulo en la previa? No, en la previa se le veía bien, el día anterior se trabajó bien, estábamos confiados, ¿verdad? Pero luego en la cancha empezamos bien, tuvimos buenas sensaciones en los primeros minutos, en el 1-0, y luego lo que nos pasó es que no empataron demasiado rápido, y Ameliano también tenía sus armas y su juego, ¿verdad? No hay que desmeritar el trabajo que también ellos hicieron, ¿verdad? Badaico, ¿vos seguís en Luqueño o esto hace que ya no continúa? ¿Cómo es tu vínculo con Luqueño?
Por ahora quedamos vinculados al cuerpo técnico que está trabajando conmigo y mañana estaría hablando con el presidente a ver qué se resuelve en cuanto a eso, ¿verdad? Pero ahora mismo yo creo que el tema es salvar la categoría y que el equipo pueda estar competitivo el sábado, ¿verdad? Claro, pero a modo de referencia, Badaico, a modo de referencia, cuando vos nombrado técnico titular, vos estabas en otra categoría en Luqueño. Estaba en el cuerpo técnico con el profe Berti. Estaba ayudando en el cuerpo técnico con el profe Berti. Ah, correcto. Desde el armado del equipo y las variantes del último partido eran todos cambios tácticos, ninguno venía tocado en cuanto a las variantes que por allí llegaste a realizar de cara al partido. Era lo que para vos en ese momento estaban más frescos y aptos para el partido del equipo inicialista y de los cambios el último partido ante Guaireña y Badaico. Sí, preparamos el partido contra Guaireña de una manera, ese día hizo mucho calor y sabíamos que a lo mejor algunos no iban a estar al 100% y no queríamos meter tampoco un equipo entero que haya jugado contra Guaireña, ¿verdad? Y sabíamos que estaba disponible gente más fresca y hacer una mezcla buena para que podamos estar bien en el partido. Pasó por allí la clave, derrotar un poquitito y darle también un descanso mental y físico a los jugadores, por eso la cantidad de cambios. Sí, no, y sabíamos en qué posiciones podíamos hacer eso y sabíamos quiénes sí iban a estar bien para los dos partidos. Uno al conocer a los jugadores y a trabajar con ellos sabe quién tiene mayor respuesta o no, quién está mejor o no, o quién está con ritmo o no, o quién está con alguna molestia, alguna lesión o no, que se está recuperando recién. Entonces pone todo eso en la balanza y se toman las decisiones, ¿verdad? ¿Cómo fue el ambiente en lo previo y en el después? ¿Llegaron a recibir algunas críticas en el después del partido? Porque se sabe que Luque, como ciudad propiamente, y los fanáticos que son sus hinchas, muchas veces se puede generar un clima pesado. ¿Cómo se dio el después del resultado de ayer y el antes igualmente, Badaico? Bueno, el antes es bastante bien, ¿verdad? Y el después, obviamente, la gente no estuvo satisfecha, ¿verdad?, con el resultado, ¿verdad? Y sabemos que de repente hay un poco se excede un poquitito, pero solo de palabras, ¿verdad? Solamente de palabras, no pasó nada. Sí, lo normal, ¿verdad? Lo normal que siempre pasa en el fútbol, en todos lados, ¿verdad? Sabemos, y un poquitito más a lo mejor la gente de Luque es más expresiva, tiene un sentimiento muy fuerte, ¿verdad?, hacia la ciudad, hacia el club. Pero bueno, son situaciones y factores que hay que saber manejarlo, pues sabemos que puede ser así. Bueno, Badaico, entonces tu futuro en las próximas horas se va a saber. Sí, mañana me estaría reuniendo con el presidente y ahí vemos, ¿verdad? Lo mejor para vos, Badaico, lo mejor para vos. Gracias, Badaico, muy amable. Gracias, muchas gracias. Un abrazo Badaico, para todos. el técnico de Luqueño. Charles Luis Paredes. Paiva, Olimpia. Yo digo lo que está para jugar, lo que están para volver. Olimpia no puede incorporar, estos son de Olimpia. El segundo ya dijimos. Sí, Santiago Vera. ¿Quién dijo? Jorge. Brillante. Sí, hace poquito hablamos con él en el extra, señor. Y tiene estamos buscando ahora. Tiene condición, no, es que ahora le vamos a dar la información. Claro. De que tiene que volver. No sé si me entiende. Está para volver, lo que queremos saber es ir la mano. Lo que queremos saber con Paiva, para informar correctamente y no estar en la tentativa de Guillermo Paiva, ¿volvés? Te llamaron, porque esto termina ahora. Lo que queremos con Santiago Vera, Santiago, te preguntaron, son de la casa, ¿volvés? ¿Cómo te va, Santiago? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Santiago Vera, ¿volvés a Olimpia? Todavía no hablé nada con nadie. No sé si en mi contrato sigue ahí, así que no sé nada todavía. Está no, muy bien. No hablé con nadie. Me llamaron. Es la consulta que te hacemos. Pues era, volvés a Olimpia, nuestra pregunta. Estás en la lista, ¿cómo te sentís en Almirante Brown y qué significaría volver a Olimpia, Santiago? No, estoy muy bien acá. Yo creo que acá es el lugar de donde salí y por suerte estamos en instancias finales donde tenemos la chance de poder ascender a primera división, que es lo que más queremos, y estoy muy contento acá. Perfecto. Y después, con respecto a lo de la vuelta a Olimpia, olvídate que me gustaría tener una revancha ahí y poder ser importante, ¿no?, en el equipo.
No queremos distraerte a la instancia de Almirante Brown jugando, está para jugar en primera y está lo de Olimpia. La consulta es, ¿hubo conversaciones preliminares? ¿Se está respetando tu momento en Almirante Brown? ¿Vos no tendrías ninguna objeción? ¿Sos de Olimpia y te gustaría retornar y tener una nueva oportunidad, Santiago? Es como te dije recién, estoy muy bien acá. Yo creo que acá la gente me da mucho su apoyo, tengo mucha confianza acá, es el club de donde soy hincha. Obviamente que la vuelta en Olimpia sería muy linda, tener una revancha, sumar minutos y, como te dije, ser importante en el equipo. Yo creo que Olimpia es un equipo muy grande que a cualquier jugador le gustaría estar, ¿no? Está perfecto, era la consulta y es la consulta. Gracias, Santiago, muy amable. Gracias a usted, hasta luego. Adiós, Santiago Vera. ¿Cuándo es que están jugando Almirante con el ascenso? El ascenso, estaba buscando el ascenso, sí. Buscando el torneo reducido. Reducido lo llaman, sí. ¿Y después? Un repechaje para buscar el segundo cupo. Primera, veo. Y si asciende, llega a la primera. Pero tiene ganas. Sí. Es de ahí. Sí. Ahora queremos que ya no Paiva. De Olimpia no le llamaron, todavía. Queremos saber si llamaron, porque esto lo tiene que, entre Cáceres, Claudio Morel Rodríguez, si viene. No hay caso Claudio Morel Gerardo Rodríguez, no habla, pero. Y si él vio Pablo Rosso, llamarle en privado, si te acordó, por favor, así vamos a informar correctamente. Paiva, Santiago Vera, Guillermo Paiva, Santiago Vera. Pregunté sobre un jugador, acá llegó a ser invitado nuestro. Nuestro invitado estuvo ahí sentado, acá estuvo Luis. El oyente lo que no entiende dónde. ¿Cómo? El oyente quiere saber dónde mismo. Vos sos un atrevido, eso es lo que se vende, pues. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá. Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma este viernes. Vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la web, en la app, llamando al 6161-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Llegó la promo gamer de Stock Express. Puedes llevarte una de las 10 PlayStation 5 que tenemos para vos. Por cada 5.000 guaraníes de compra generas cupones, canjealos con tu factura en stock.com.py/gana. Promo válida en cualquiera de los locales de Stock Express. No, digo que esto es para que le informe, dirán el hincha se ahorita y nosotros, ya hablamos con Víctor Agüero, hablamos con Patiño. En realidad quiero saber si el hincha está del otro lado, porque él hacer el feriado. ¿Y qué es lo que querés? Habilitar las líneas, por eso. Fuera del gran trabajo que está realizando, porque puede dejar para mañana. No, ahora, mañana vamos a repetir otra vez. 618-4700. Si está del otro lado, porque hoy al ser feriado, como que estira un poquitito el arroyito, está acá Cupé, la vuelta. No, yo no digo que no se preocupe. Pero el retorno del otro lado, a ver si están los oyentes donde están escuchando. Quiere poner música. No, música no, pero si está del otro lado, no sé si está el 100%, está el 80, 90%. No sé. Estaba interesante el dato que estaba tirando Arturo. Del otro lado, sí, cómo está tomando este trabajo importante que está realizando, ¿verdad? Por eso, para hacer el retorno. Le digo a mi querido Alberto Vera Jr. que Eugenio Morel no habla de Claudio, que ya hablamos con Eugenio Morel, Albertito, y no habla de Claudio Morel Rodríguez. Ya no sabía nada. Ni sabía nada. O le digo a su papá, no hables a su hijo, a su papá, porque tiene vínculo con Boca. Bueno, dice, alguien nos llama, Gustavito, no nos dan bola, veo. Y bueno, es cierto lo que se pone música, no vamos antes. Sí. ¿Qué hace? Hacemos el peor programa, uno se va hola. Sí, comandante, el cuadrón está a la orden. Gracias. No, porque el niño pues dice que no nos dan bola, que esto dejemos para mañana. El niño pues así, muy sensible, dice, te estás rompiendo mucho, me dijo. Yo te dije, así, eso es lo que me dijo con la mirada. Todo lo que diga, hoy repetí mañana. Hola, Arturito. Estamos siempre prendidos a la radio, escuchando informaciones, queriendo saber las novedades de los equipos, todo. Siempre muy valioso el aporte de ustedes siempre, Muy bien, muchísimas gracias. Paolo Rosso todavía no ha contactado, aguarda el llamado oficial. No hay nada oficial en Olimpia. A eso le agregamos Claudio Morel y Paolo Rosso. Muy bien. Óscar Ullón, Arturo, nosotros trabajando y escuchando, obviamente, niño. Eso es bueno. Óscar Ullón, vos otra vez la 107.9, ¿verdad? Ciudad del Este. Si respondemos por 107.9 nuestra repetidora ahí, otro sistema está escuchando. Hola.
Arturo, Sí. Parece que el niño y ustedes no son los únicos que trabajan en un feriado. Hay gente que está laburando, escuchando. No, eso es lo que le digo al niño, porque quiero que lo coloque al niño, que va a dejar de ser niño, porque ya cuarentón. Digo que él cree que él nomás es. ¿Qué número, niño? 618-4700. ¿Y tu vas a Guaillo cuándo es? Llevaron. Rodrigo, el WhatsApp Guaillo se la por acá. Se llevó. Se mandó por el feriado, WhatsApp ¿no? Guaillo. Estamos viendo todo. 82-66-66-11. ¿Cuánto? 0982-66-66-11. Nosotros vimos con temprano, Gerardo Gustavito, yo, Luis Fer, el consultor sentimental, lo vi a las 7. Presente, dicen, y suben la foto del asado. ¿Quién? Presente Sí, con sí. asado. ¿Quién? No se identifica, pero sube su foto. Analizando entrar hoy, dice el arquitecto de la Goto, que se borró Cesarito Rego. Cesarito. Vos estás molesto, Cesarito Rego. ¿Qué pasa contigo, Cesarito? Creo que está de vacaciones también. Sí. También el hombre del norte. ¿Por dónde anda? Antonino. Sí, comandante, de 107.9 FM estoy, dice, Ciudad del Este, Alberto Vera Jr. ¿Alguien está en línea, Gustavito, no? Hola. Hola. Bueno, cortó. Yo escucho, pero limpia me meté, dice el arquitecto Pampliega. Arquitecto Pampliega, ¿por qué no tener los huevos de decirme a mí? Si ayer Se estuviste reportó. dando vuelta después, arquitecto, decime a mi arquitecto, te olvidás de Patiño, te olvidás del doctor Agüero, ayer hablamos con el lateral izquierdo de Cerro. Rivas. Eso ya no contempla, pues. Presente aquí en Ciudad del Este, dice Francisco Hermosilla. Bueno. Hola. ¿Se fue? Tenía razón el niño, no nos dan bola. Vamos a seguir para completar la información. 82-66-66-11. Atento desde Brasil, saludo a la mesa, haciendo ñoquis de batata y escuchando. ¿Cómo va ese ñoqui de batata? Ñoqui de batata. Ahí sube la imagen. Ñoqui de batata. Ahí me gusta visto que sos chef. No me vayas a responder de mucho. Yo te pregunto. Ya sabes, Papá Zapallo eso. Él es chef, Pancho es chef, él es chef, pecador en Río Revuelto, Pillín. Pero uno nomás te pregunté. ¿Para qué pido comenzar con tu show? Hola. Hola, Arturo. Sí. Cañita, porque no va, pues. ¿Y qué hace? ¿Qué? ¿Y ya habló, charló? La gente no es buena, pero atento con hoy. Ponemos pea. Hay vecinos, sí. Mi vecino. Un fuerte abrazo. De controlar de vecino, veo. Sí, vecino, Desde el día de la Virgen Milagrosa de Cacupé. Sí, señor. Gracias. Hola. Comandante, acá de Villalita, atento, comandante. No estoy trabajando, pero escuchándote siempre. Gracias, muy amable caballero. Gracias. Sí, son niños y nadie nos escucha, dejar para mañana. Aquí en Nueva York no hay feriado, dice el oyente. Así Hola. que para José Oy. Hola. Sí. Hola, ¿Dónde? Ya ni de mí, ¿no? Me huela de radio, ve. Me huela de radio, ve. Me huela de radio, ve. Hola. Arturo, presente. Brillante. Niño es de la mesa, pues también para no desconcentrarte. Antes me iba a vos. Claro. Ok. Hola. Me armó. Ahí, Gustavito, me armó. ¿Y tu WhatsApp, Aisho? Sí, está reportándose la gente. Mallorquín presente. Presente para cualquier movilización, escuchando los atentos saludos de Encarnación. Jerónimo soy, trabajando en San Bernardino y desde esta mañana escuchando al dictador, con respeto a Arturito querido, dice. Después desde Santaní, atentamente Rubén Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo va el fútbol de salón en Pedro Juan? Hoy arranca el cuadrangular, ¿verdad? Empieza el cuadrangular. Quedó fuera Franco. Quedó fuera mi equipo Franco. Que lo lleve su dictador, Luis. Bueno, listo. Ahora vende. Nervigenol Plus es un potente vigorizante antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual, en el mes de diciembre, te afilia por 120.000 guaraníes. Qué mejor mes para que decidas empezar a formar tu futuro. Además, puedes llevarte una tarjeta de crédito o sacarte un crédito. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. Quiero que le revienten a Gustavito. La pori en Baebés dice. Truco dice. 618-4700. Porque no nos dan bola y parece que el niño tiene razón. Pues entonces, ¿qué dijiste que pone en Baebés? Están, pero no están los más fieles. Después los demás. Pero en WhatsApp hay Se varios. está reportando también de Pedro Juan Caballero. Histórico movimiento. Bella Vista Norte, Escuchá, Capitán Vado, Caniza. de donde yo soy.
de Bellavista Norte se Desde están el reportando. tercer barrio Luque, la tropa atenta, comandante, un saludo desde Lambaré, Ariel Gómez. Aprendiste muy rápido, Denis. ¿Sabes qué, Denis? Fuiste un alumno, ¿cómo se llama eso? ¿De quién? No de nadie. Alumno aplicado. No aplicado, muy, ¿se entendió? Niño me enseñó, niño. ¿Quién está? Ahí está, en el ojo le diste, hola. Cuando no hay nadie, dice el niño. Areguá presente, Hola. Arturo. Areguá presente y atento. ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Manuel Morín. Gracias, Manuel Taxista de Areguá. Gracias. A los oyentes que consultaban, hoy arranca el cuadrangular. Orqueta, Oviedo y Amambay Concepción. Manda el norte en el fútbol de salón. Hoy arranca el cuadrangular semifinal allí en Pedro Juan. Saludos a la gente de Pedro Juan. Amambay Concepción, clásico, sonar allí. Señor. Y Orqueta, Oviedo. Son los 4 equipos que juegan del cuadrangular de fútbol de salón del Nacional. Hola. Hola, ¿qué tal, Arturo? Bien. Qué bueno, qué bueno. Contigo, Luis. ¿Vendés, pues, Luis? Cuando compras cables, decidí tranquilidad de exigir Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Seguimos en redes como Impaco PY. Más prendido que el programa desde Ciudad del Este, comandante, por el aplicativo Monumental, los escucho. Fuerte abrazo a todos, dice Ronald de Qué la bueno. Tribu. Ronald de la Tribu. Qué bueno. Ayer le sacaron a serio, sí. Sí. No va más en guaraní serbio. Al escribir ya con Alberto Costa no me dio bola. Hola. Arturo Ruiz. Señor. ¿Cómo está? Eduardo te saluda. Hola, Eduardo. Presente aquí, doctor. Presente, doctor. ¿Cómo? Eduardo, ¿dónde está llamando? Acá de Luque estamos, Arturo. Muy bien, muchísimas gracias. Hola. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? El que llamó recién es mi asistente, el vendedor. ¿Cómo te llamas? Carlos, Arturo. Solamente por esta línea te puedo saludar, Arturo, porque cuando me fui una vez por la ruta, bajé mi ventanilla, te grité y ni me saludaste, Arturo, con tu Volvo que es de la gran... Pero ¿cómo? Bueno, que no te haya saludado, a lo mejor iba a cometer una imprudencia, yo no. Cortó. Seguimos. Volviendo de Villeta, camino a Fernando de la Mora, un abrazo igual. Carlito Torreani. Saludos a Carlitos. Se borró Cesarito Reu, me preocupa. Hola. No hay Naipori ve línea ve. Ajá, tú vas a hizo. Sí, Adilio Ojeda desde Mariano Roque Alonso, sintonía total desde Filadelfia, Chaco, Gerardo Cano, Capiatá presente, profesor Julio Delgado desde Campo Acebal, Chaco, escuchando al dictador y preparando para el almuerzo milanesa de cola de Yacaré. ¿Para qué Pio dice dictador? Y usted, cariñosamente el término. ¿Va, Yacaré, Uruguay? ¿Milanesa de qué? De Yacaré, Uruguay. La cola del Yacaré. Es lo que está cocinando ahora el profesor Julio Delgado. Pero qué simpática. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Qué tal? Bien. Bueno, listo. A la puta de cuña y... Ahora entendí. ¿Qué pan de cuña y formal? Por alguna ande hermana, ande prima, vamos, Entendí por qué no se reporta Cesarito. Desde ayer ya está. ¿En dónde vio? Y una piscina, vacacionando. Cesarito Rego. ¿Le está dando el chavo, vio? Sí. ¿Quién está en línea? ¡César! Hola, nadie puede saber qué cosa. Se borró. Está, no. ¿Y tu WhatsApp hizo? Sí, continúa escribiendo la gente. ¿A qué número, niño? Al 0982 666611. Desde el Mercado 4, saludos a mi señora Sara, dice una persona. Escuchando a full fútbol a lo grande, barrio Las Mercedes, Asunción, profe Elvio. Muy bien. Hola. Arturo. Sí. Acá en tu programa fue a lo grande, pero no se ven en la pechera. Arturito. La pechera. Sí, de la gran puta es. Pero en inglés, eso cuando habla. Y lo bueno que realmente se asienta, ¿verdad? A diferencia de la otra pechera que son durísimas, ¿verdad? No, o sea, no es por venderte, no es que a mí lo que menos me importa es venderte. El tema es la seguridad acá, andar en la moto. Nosotros no somos ningún improvisado en el tema de seguridad. Te quiero comentar que esta pechera, la de Speed Life de Radical, inicialmente se usaban los soldados yankees, boludo. No me vas a creer, pero en tormenta del desierto los perros agarraban y apretaban una granada por su pecho y prendían su pucho. A ese nivel le estamos hablando, boludo. O sea que estamos hablando de New Generation de Protect. Una pechera de la gran puta, boludo. Y así es, ¡oh, miedo! ¡Mete la pechera, miedo! Tranquilo.
En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Hola. Señor, me pregunto un oyente si en el pen navideño de Gustavito no incluyen también estos audios o solo música. El de 16 pulgadas. El de 16, sí. La full causa furor. Sí, el de 16. Ellos cambiaron ahora, van a 16 pulgadas. 16. Incluye, veo. Sí. Pero la 16 pulgadas. Sí. Claro. Sí. Y ya entendí. Vamos, ¿eh? Sí. Pero qué gran programa. Che. Hola. Hola Arturo, ¿cómo estás? Se degeneró completamente el programa. Che. Hola. Hola Arturo, ¿cómo estás? Y hasta que se degeneró el programa, viene vos. Acá tomando una petaquita con los amigos y escuchando tu programa. ¿Cómo te llamas? Oscar, pero no le den mucho al trago, ¿ok? No, chiquitito nomás, señor, así como usted dice. Brillante. Hija de puta, ¿cómo tomamos vos? ¿Para qué vos me pusiste corpiño, Cuando compras cables decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Con Medilife comenzar el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Hola. Felicidades, Padre Alcide. Pam, 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 paz, 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 paz. Qué bueno. Hola. Me hermosa. Ese es Rafa y después hace todo objeto. Nos quedamos con Paiva, Santiago Vera. Sí. ¿Tú vas a dicho que alguien escribe? Sí, continúa la gente escribiendo. Dicen lo siguiente: Gustavo de Mariano Roque Alonso, buenas tardes Arturo, un placer escuchar excelentes profesionales que están contigo. Desde Misiones, comandante, full atento al programa, saludos Darío, no hay feriado ni nada, siempre prendido al programa. Ángel, soy Lambaré presente. Otro mensaje: Gustavito, ¿qué comemos hoy? Preguntan en el WhatsApp. ¿Y ese que dijo la señora? Ñoqui de batata. Tengo tallarín de carne, tallarín de pollo, estragonó y sollo con tortilla, señor. Qué difícil será. No, pero mantenerme a esta altura de mi carrera profesional. Tranquilo, que te dio 12 nomás. Exacto, Hola. Ojo, cerrar mi carrera de a poco con esto, yo no sé si es mérito mío. No sé si ya es mérito, si qué es lo que... Hola mami, ¿qué tal? Buenas noches. Hola mami, ¿qué tal? Buenas noches. Mami, no te olvides que traerme mañana el... Yo voy a necesitar sí o sí, voy a usar inal. Darío, ¿cómo pico me decir el sí o sí voy a usar qué? ¿Qué es lo que me querés decir? Va, pico mamá, ¿para qué pico mi llamada? No puedo atender llamada ahora. No, y el... Yo te dije ayer que me tenés que traer mañana el... ¿Qué es lo que te tengo que llevar? ¿Por qué pico grabás así? Mamá, en serio, Pío, no ves que te estoy grabando bien. Tenés que escuchar bien, Ingo. No, tenés que escuchar todo el audio. No, y que me traigas mañana el... De eso le dije a abuela, que voy a necesitar sí o sí que me puedas traer el... Darío, deja de joder. No sé, escucha más, nada tu terminación. Tenés que escuchar todo, pico. De pesado, no, hombre, hija, no entiendo nada de lo que decís. No sé qué es lo que querés. Cu me sale. Así que, ¿qué? A Montema. Déjate de joder. No sé, yo mañana llevo lo que hay acá, lo que te secó todo, y el jam de es un maule. Qué locura será. Fútbol a lo grande. Ya, pues, en lo que estamos. Cesarito Rego, buenas tardes, señor. En sintonía desde la ciudad de Areguá. Todos los días los escucho. Maximiliano. Tu hijo. Cesarito Rego. Hola. ¿Y vos tu WhatsApp ahí, yo? A mí igualmente están llegando con todo. Juan Hidalgo me dice, pueden hablar igualmente del artículo de APF si no hay ninguna novedad, y creería que no, de momento el tema del Tribunal de Justicia no, mañana veremos. Yo esperé que aparezca algo porque pregunté. Sí, hasta aquí no. Y hasta ahí no pasó un carajo. Hola. ¿Y tu WhatsApp ahí, yo? Desde Estados Unidos, Ohio, le saludo comandante. Saludo a Jorge Palacios y Gusto Iterín de programa desde San Pedro del Cuamanduyú. Dice, después, hola Arturo, desde San Cristóbal, Alto Paraná.
Otro mensaje, fútbol a lo grande, el mejor programa, C, punto suspensivo. Y Jorge Moreno de San Antonio, dice, otro mensaje, saludos desde Campo 9 también. Otro mensaje igualmente a Justo Zunini, la gente de Varadero en sintonía. El sábado es la gran final de la Liga Oratoriana, San Luis. Juegan jugadores como Pinti, Ganso, Benítez, Mareco, Tano Vargas. Tenemos un equipazo, dice Varadero. Saludos para ellos. Bueno, y vamos a cerrar porque tienen el teléfono cero. Se fueron todos los del teléfono. Hola. Hola, comandante. Señor. ¿Cómo te va, comandante? Saludos a la mesa, Víctor. Son un gran equipo ahí, forman. Siempre escuchándote y siguiéndote hace años. ¿Vos qué edad Gerardo tenés, Maldonado le saluda a todos. ¿Qué edad tenés, Le Víctor? pregunto a Víctor. Señor. ¿Mejor es jugar piquiboli o pádel hoy día de feriado? No, piquibola y toda la vida, ¿cómo pádel? Pádel. No, por favor, Vini. Bla, bla, bla. A la puta. Qué difícil. ¿Y cuál es el problema? ¿Vos querés jugar pádel? Pádel no. Piquiboli, sí. ¿Y vos? No, piquibola y toda ¿Y la vos no vida. querés jugar play? Pero te pregunto, ¿y vos? Siempre pádel. ¿Eh? ¿Te gusta pádel? ¿Escuchamos? El pádel. Y no solamente cuando él hace el asado, él mete en el chirimbolo. Él no, ¿vos entendés, niño? Sí. Él mete, Luis, ¿qué es lo que pasa? No, piqui volei. Me sorprende Denis. No, el asado. A mí no me gusta luego cocinar el asado. Agarro la costilla, ples y meto al horno eléctrico. Y ya está. En 45 minutos cocinas todo. Estamos todos locos. Si me tiro allá, ya aparezco. Hola. Arturito, ¿cómo estás? Y estaba bien hasta que se pudrió todo. Arturito, mi abuela y mi mamá se estaban recordando de vos. ¿Te acordás cuando Arturo ponía el panadero con el pan? Justo compraron el pan trincha, el de antes. Y se recordaban de vos cuando vos ponías el panadero con el pan. Sí, señor. ¿Te recordás? Su canal Marcelo, Tintán. ¿Vos sabés quién es Tintán? Sí. ¿Quién es? Un actor mexicano, Brillante. muy querido en México. Ya, claro, si vos sos güey. Yo soy Charro. Vos sos güey. Sí, Claro. Charro, güey. Este le peleó a Cantinflas y perdió. Vos Sí. sabés que son de la misma generación con Cantinflas. Cantinflas, sí. Este es Tintán y su canal Marcelo. El panadero con el pan. Sí, El panadero con el pan. Acá vino. Tempranito. Calientito en su ¿Quién está en cana. línea? Ojalá que después me manda que sea para mi pan dulce también. ¿Por qué, Angelito? Y sí, está bien. Bueno, gracias, Arturo. No, por favor. Hola. Hola. Sí. Dale, Arturo. ¿Y está? Desde Pedro Juan. Sí. El panadero con el pan. ¿Cómo te llamas? Bueno, cortó. De Pedro Juan tenía el delay, pero Pedro Juan. Sí. ¿Y tu WhatsApp ahí cerramos? Nos vamos ya. Sí, sigue reportándose la gente. Continúan desde Loma Putá. Tu WhatsApp ahí. Saludos desde Limpio, Isla Aranda. Soy JC Villanueva. Todos los días los escucho. Presente Fernando de la Mora, zona norte. Juan Carlos Zamudio. Saludos cordiales desde Bolivia. Qué Santa bien. Cruz de la Sierra. Muy bien. ¿Y qué nuestro WhatsApp ahí? Su número. 0982-666611. Solo mensajes WhatsApp, porque algunos veo que están llamando. 82-666611 mensajes de WhatsApp. Dejen de romper, si no les bloqueamos a los que están llamando. Porque Víctor no puede leer los mensajes porque llaman. ¿Qué es lo que llama? Y le llaman y bloquean. Envían audio. Cambia tu carácter, niño. Hola. Arturo. Sí. ¿Qué tipo de música le gustaba a Denis? Denis, ¿qué tipo de música te gusta? Dice Denis Caniza. ¿Qué Mexicano, sertanejo, colombiano. Colombiano también. Pero de los mexicanos hay varios estilos. Vicente ¿Cuál Fernández. Vicente, ¿cuál es el estilo que te gustaba de los...? Y ahí te estoy diciendo Vicente Fernández. Hay muchas de esas banditas también, hay como unas bandas... Los norteños. Los norteños, ahí Ese está. más solo, de compañía, hay unas bandas... ¿Por qué no se dan acá a la vuelta, toman un café y siguen hablando del tema? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Se cambió todo por culpa del niño. Hola. Arturo, le quiero decir algo al niño. Sí. Señor. Y ya, la tipo, o sea. Y viste, en el ojo le da. Hola. Hola, Arturo. Sí. Yo le escribí luego a Emilio, le dije que cada vez Jovenau lo estamos escuchando. ¿De dónde? Jovenau. Jovenau, muy bien. Marcos de Jovenau. Es verdad. Te quería contar no es una anécdota, un recuerdo mío. Pues está ahí el gran capitán Denis Caniza. Un partido Olimpia en Betare, en la cancha de Alianza Ganacena, un sábado de tarde.
el Faño González está dando mucha manija a Dominguín. No sé quién es Dominguín. No miramos los partidos antes de primera, eso, ¿verdad? Y nuestra oportunidad era mirarle, verle ahí, pero como limpito, mira de Olimpia. Y Denis Caniza jugaba de lateral izquierdo, unos 4 en su primera. Me acuerdo bien porque se fue la pelota por el tinglado así, y él fue a buscar, yo estaba allá al lado y le saludé y me hizo un altoco, me acuerdo, tenía 15, 16 años yo tenía. Y el partido salió 1-1, terminó en penales, Olimpia ganó en penales, pero lo que mejor es que baile le pegó a mi mina Denis. ¿Por qué piensas tomar en la cabeza Miguel Dominguín, que tenía Dominguín. 1,62 de estatura, el mismo, ¿verdad? Sí, le pegó un baile a Denis. Pero 1,62 de estatura tenía. Sí. Me recuerdo ese partido, tiene razón. Tiene, ¿vos qué decís? Tiene razón, me recuerdo de ese partido. ¿Te pegó un baile? Sí. ¿Te acordás de Denis? Sí. Qué bien, igual, mitad. Bueno, y entonces recuerdo que la primera que le dije en vivo a Denis fue esa vuelta. Fue muy grato, pero por el baile. No te olvides llamar mañana para preguntarle otro baile. Okay. Hola. Arturo. Sí. Para Denis Caniza. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? O si no, cuando la luna se pone redondota como una pelotota y alumbra el callejón. Gracias, Arturo. Adiós, Tinta. Con su canal Marcelo. Cuando la luna se pone regrandota como una pelotota y alumbra el callejón, se oye el maullito de triste gato viuto y su lomo peludo se eriza con horror. Pero no falta quien mande un zapatazo que salga hecho balazo a quitarle los chillones. ¿Quién? De la mochila azul. Felicio Fernández. Yo me toda la cita serio. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Perdón, pero ya tiré todo, ya se armó el kilo. Se cayó todo lo que había acá en la estantería. Niño, ¿nos vamos? Sí, ¿Qué para el reporte. satisfecho? Si están del otro lado. ¿Satisfecho? 60%, están allí. ¿Cómo conseguimos el pendrive de Gustavito, porfa? El de 32 pulgadas. Piden la información acá. El 16 pulgadas, ¿qué se va a hacer? ¿Cuándo es? En su Twitter, pero hay gente que no tiene Twitter. Hay que buscarle en Twitter, dice. ¿Qué número tiene el Twitter? Tu número, Gustavito, 0985 280 700. ¿Sabe por qué hace? Para hacer el cambiazo, pues. Entonces, él no hace un canje. Él se rompe haciendo el pendrive ahí, de 16 pulgadas. ¿Qué número tiene? 0985, Gustavito, 280 700. Entonces un canje, pues. Claro. ¿Va, Abuso. Y abusaste, sí me abusaste la Y no sabemos aún a veces cómo es la persona y no terminar de conocer 100% a las personas. Y eso tiene que, tipo, no confiar nomás en las personas. Y eso no tiene que hacer nunca, ¿sabes? Pero tiene que también, ¿entendés? Y esas cosas lo que uno debe tiene que eso, sí. Y también eso. Bueno, listo. Por algo se llama la capital de la energía, Hernandarias. Y bueno, mi amor, hoy está duro en Luque la situación, está triste la ciudad. Porqui sufre, dice. Hola. ¿Se fue? Me muy después vuelvo a ¿Qué es lo que vos te reí? No. ¿Qué? No. Bueno, listo. Bueno, y tú para ir cerrando, ¿qué tal, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. Sí, siguen mandando saludos. Saludos desde La Chaca. Mario Soy, Jaupey, Arturo Azul desde Barrio Obrero, Aguante Olimpia. Otro mensaje, saludos desde Areguá. Buenas, señor Rubín, espero que tengan bendiciones. Mi marido te escucha desde que trabajabas con Ovidio Talavera en el programa Panorama Deportivo. Él es casi como tu carácter, dice debe una ser señora. bastante antipático, odioso. Y ya gelativo, de bueno. Vos espera, ¿qué te reí, Luis? No, dijo casi, no Sí. te alcanza. Puso una Yo ya no dije eso. Hola, ¿vos te reí de qué? De Luis. Hola. A Gustavito, ya el pues. Y ya la caravana del provinciero. No, es su estilo. Sí, así mismo como vos decís. Me hermoso otra vez, veo. Conoce nuestra idiosincrasia. ¿Cómo se dice? Bueno, terminamos tu WhatsApp, Guayo. Pueden repetir el número de Gustavito más pausadamente. La Vamos. gente está... Anoten allí si tienen el celular, 0985
280 Bueno, 700. terminó su canción. Ay, Dios mío, qué calor. Y con la Poncha, preguntarle a Gustavito. Arturo, Víctor se rió de vos porque dijiste 16 pulgadas, No. 32 pulgadas. Un atrevido. Es un atrevido. Víctor. El WhatsApp, el pendrive ahí es de 16 pulgadas ahora. Antes era 32 pulgadas, ahora fue a 16 pulgadas. ¿Y tu WhatsApp ahí al hermano? Sí, muchos adeptos a Gustavito. Larga vida Gustavito Sánchez. Ustedes hablan y él tira los mejores audios al instante. ¿Y cuándo se Brillante. casa con Gustavito? Sí, acá en Argentina, Cruza Clorinda, ahora que se puede, casamiento igualitario. Hola. Y no tiene problema, Hola. tiene una casa en Formosa. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué me pasó de Steven Moreira ayer? No estaba convocado él. No estuvo convocado. Todas decisiones técnicas, digo. Sí, recién todas Maestro. decisiones Todas técnicas. decisiones Decisiones técnicas. Sí. ¿Y qué vamos Y buscó refrescar el equipo. Y después otra del partido que de Baileña, sí. Gonzalo Osuna me parece que no es más que Borja para... Está ahí. El otro chico anduvo muy bien. Marcelo Pérez. Marcelo Marcelo Pérez. Pérez. Muy bien. Terminamos entonces para meternos otra vez, porque ahora que llegó Pancho va a ser otra vez serio el programa. ¿Quién está en línea? Rendí nomás con tu celular y con tu cámara prendida y copia cangüe de tu teléfono y si te pregunta qué estás haciendo, estoy haciendo mi examen, decirle. Porque no es lo que vos estás mirando. Porque si él mira que vos estás mirando otra pantalla o... ¡Ay, carajo! ¿Qué? Bueno, listo. Cuidado a tus perros, señora, me mordisteo. Vos, qué puta, mientras te estaba haciendo un audio acá en el Mercado 4 me murió un perro, o sea. Pero qué bien, qué gran problema. O sea que yo cada vez digo que cada día estamos mejor. Cada día estamos mejor, porque incluso las mujeres son tan delicaditas acá, tan sensibles las mujeres. Las que escuchan el programa, todas son tiernas. Por eso estoy cada vez a la puta este gallo de mierda cuando voy a hablar, carajo. ¡Fuera! Así son las mujeres. Hola gente, disculpe que le manden audio. Mañana hay ya partido y los uniformes... ¿Cómo se cancela? Y tira hacia el ¿A cómo se hace? No me vayas a más así, carajo. Pero vos escuchaste el lenguaje, la delicadeza. Manda de Ciudad del Este, mandarina a Ciudad del Este. Yo me fui hoy, me las cope, vale, ya voy tembor y dejamos eso, caramba. Pero qué Liz, ¿cómo Nori, te cautivan? hoy yo ya solicité mi certificado. Dirígese al noroeste. Mi certificado de estudio. Gira levemente a la izquierda hacia Dr. Cecilio Páez. Bueno, A continuación, gira a la derecha. Todo lo que hablan. Bueno, tenés que pedir ya. Gira a la derecha ¡La hacia... puta! Pero yo digo a lo que llegamos, ¿no? Con las mujeres que nos escuchan, son fantásticas. Ale, decirle un poco a Patty el tema del el pump ese para la boca. Mi prima me está trayendo, pero me está trayendo el grande, que sale $2.50. Avísame, puta, papagayo de mierda, cállate. ¿Qué pasa, Dani? No, nada. Ay, Ana, yo digo luego que tengo mi ángel de la guardia, que es mi mamá, siempre digo, porque vos sabés que todo empezó a las 12 de la noche ya. Al acostado decapitado a una conocida. ¡Shakira! ¡Iván! 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 Después. ¡La gran p***! ¡Te estoy llamando! ¡Iván! Bueno, yo creo que con esto ya llegó el tope, ¿verdad? Todas tranquilas son las... Sí, no, yo creo que ya está bien. Niño, vos pediste. Sí, reportero. Creo que tenemos que volver a nuestra realidad. Poco está mal de la cabeza. No, hace rato me di cuenta que estoy mal de la cabeza. Volvió la tan esperada Semana Naranja a Tupí, con descuentos increíbles en toda la línea electrónica hasta el domingo, precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados de la temporada. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Cuida de tu vehículo cargando combustibles y las estaciones del Grupo Crisma, los mejores combustibles en las tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Hablamos de Paiva de Santiago Vera. Santiago Vera no sabe del Almirante Brondo, le llamamos. Ahora va para al ascenso, pelea. Sí. Con Guillermo Pavia no hay caso. ¿Viene o no viene? Se lastimó y está a disposición. ¿Quién es? Se lastimó. Está jugando en la Argentina. Olimpia. Estoy con el listado de los que van a venir a Olimpia. Esta mañana estuve trabajando desde las 9 de la mañana que salí hasta las 10, 11 menos cuarto. Estuve averiguando, preguntando y hablando. ¿Cómo es ser?
El físico de Denis Caniza. ¿De dónde? Acá cerca. ¿A qué dedica el tiempo libre? No puedo saber. Amigo de Carlos Torreani. Ah, cierto, ahí ya. Esa era para la clave. Hugo Fernández. Sí. Huguito Fernández. Puede volver. Tiene que hablar con Defensa y Justicia. Hay que ver esto. Claro. Si lo quiere, si no lo quiere, está en defensa a préstamo. Olimpia, al no poder traer jugadores, tiene que usar de la casa. Sí. Pasamos Paiva, no hay caso que Laro no contesta. Santiago Vera ya hablamos. Y Hugo Fernández, le podés llamar. Y después vamos a ir al que viene, y es muy bueno. No digo que los otros no lo... Yo soy periodista. Que te muestre mi cosa, ¿vio? Y esto deriva en otras cosas. Esto es une con flecha. Porque cuando vos conoces esta información, te estás dando cuenta de muchas cosas que van a pasar o que pueden pasar. Y esto no es por no alterar el ambiente en Olimpia, porque Olimpia sabe muy bien lo que está pasando. Sabe Olimpia, sabe el socio, sabe la dirigencia, sabe el hincha. Entonces, estamos atando cabos. Y es muy bueno. Saludo desde Paloma del Espíritu Santo. ¿Qué es eso, ¿Vos conocés Paloma del Espíritu Santo? Sí, en Salto al Guairá, cerca del Salto del departamento La Paloma, de La Paloma. Espíritu Santo. La Paloma. Sí. Salto de Guairá. Porque terminó por WhatsApp y no hay caso. Sí. No se puede descargar, sale un chirimbolo ahí. Bueno, seguimos. Bueno, ¿dónde nos quedamos? En Hugo Fernández. Y no hay caso Hugo Fernández. No contesta WhatsApp ni Pancho, ¿qué es? Para hablar con Huguito Fernández. No responde. Le está llamando por WhatsApp, ya volvemos. ¿Sabías que con la app Dimo ahora puedes administrar tus cuentas de las cooperativas y tu tarjeta de crédito Cabal y Panal en un solo lugar? Descarga Dimo desde la Play Store accediendo a dimo.com.py y accede a increíbles beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Síguenos en redes como Dimo Paraguay, Dimo nos une. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información comunicate al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.com.py. ¿Cómo te va, Huguito? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, gracias por atendernos, Hugo, y estamos averiguando el tema Olimpia, que Olimpia, vos sabrás, no puede incorporar jugadores, contratar, pero puede recuperar a los que están afuera. Es una consulta, ¿hablaron con vos, Hugo, para que vuelva? Todavía no. Bueno, particularmente conmigo no hablaron, Arturo, pero sí con mi representante. Me comunicó a mí que le habló el presidente y le comentó cómo era mi situación y si había una posibilidad de que vuelva para el año que viene en Olimpia. ¿Te gusta la idea, Hugo? Y la verdad que sí, Arturo. Bueno, quiero tener también mi revancha, como después de mi lesión no tuve la oportunidad de jugar muchos partidos otra vez en Olimpia. Y bueno, la verdad que ahora que vine acá en Argentina pude agarrar de nuevo ritmo, un poco de roce también, perder el miedo después de mi lesión y la verdad que sí me gustaría, Arturo. Bueno, quiere decir que estarías despidiéndote próximamente de Defensa y Justicia para volver a Olimpia, Hugo. Sí, así mismo, Arturo. Está bien, no digamos más porque queríamos conocer la información, tenemos tiempo para charlar de cómo te fue en defensa. Gracias por este tiempo, Huguito, gracias. Dale, Arturo, un abrazo. Gracias, Hugo Fernández. Ahí, ¿voy bien? Sí. Está por lo menos, no es amigo, dígame si. Le hablamos con el representante, entonces tenemos. El que vuelve es Guillermo Paiva. Está para volver. ¿El fútbol brasileño? Náutico, de la segunda división. Bueno, el que no es Churrito Colmán. Que acá me dicen, a mí se me perdió Colmán, pero aquí me dicen que está en el mismo equipo que Paiva, pero no juega nunca. Colmán. Es que así me dicen, no juega nunca. Por lo menos en la primera no juega. No tiene minutos. Bueno, claro, no tiene minutos. Se le no muda está teniendo minutos. Más elegante, no está teniendo minutos. minutos. No está siendo considerado para el técnico. Una versión del niño, Edito. No, pero leyó el mensaje nomás, así como le escribí. Sí, me dijeron que una lástima por él, pero no. Y bueno, pero está bien, ¿qué hace? Hay algunos jugadores que no están y otros que están. Tuvo muchas oportunidades. Yo te iba a decir quiénes dijeron en Cerro Porteño. Yo tengo como 5.000 va con dedicatoria a Víctor Vidal. Eugenio Mulé cuando fue a Cerro. Y no había sin nombre del técnico. Porque yo lo aprecio mucho. Como él tengo 5.000, dijo.
triunfó enormemente en fútbol argentino, San Lorenzo argentino, Libertad, campeón del 79, el magnífico país. Y en Cerro no le dieron cabida. En Cerro no le dieron cabida. ¿Quiénes fueron, consagraron en Olimpia siendo de sangre azulgrana? Le dijeron, aquí no hay lugar. Vos lo sabés muy bien. Y zurdo. Le voy a defender a Churrito Colmán. Eso es que no juega nunca, es cuestión del técnico. Puede por otro interés. ¿Quiénes dos triunfaron en Olimpia de Cerro? Un zurdo, mediocampista. No. De cerristas, no ellos. Estoy hablando de su, ¿cómo es? Los mayores. ¿De su pasado? O sea, no, de los mayores. Hicieron una historia en Cerro. 5, 6 hermanos. Y después, y fueron y triunfaron en Olimpia. Y en Cerro, nada de nada. ¿Quiénes? ¿Quiénes? No, no sé. ¿Quiénes? No sé. Yo pongo ejemplos reales, no miento. Podés llamarlo Eugenio Morel, después jugó en Cerro. Acá no hay cabida. El técnico, tengo 5.000 como este. Rompió todo Eugenio Morel en otro club, en otro equipo. No en otro club, en otro equipo. Jugó con Maradona en Argentina. No, ¿quién fue? No. Adolfo Luis Garay. El hijo de Enrique Jarazaguer. Vos decís, Darío Jarazaguer, Clípulo Jarazaguer, Enrique Jarazaguer, me falta uno. De dinastía azulgrana. Carlos Jarazaguer, brillante Pancho. Los Jarazaguer, identificados con Cerro, poder llamarle a Luis y Adolfo. Aquí no. Fueron y Adolfo y Luis anduvieron magníficos en Olimpia. No tuvieron cabida en ¿cómo se llama? En Cerro. Y hay muchísimos ejemplos de eso. Continuamos. Hugo Fernández dice que sí. Ahora vamos a ir a este. ¿Quién es? Defensor. No al que yo te dije, Víctor. Ese vamos a ir más adelante. Este viene. Cuando averigüé, ya viene. Abrí tu hoja, Arturo. ¿Es defensor central o lateral? ¿Quién viene? A la puta le estoy tirando bandejas. Wilson Ibarrola. ¿A vos te gusta no sé. mucho? Wilson Ibarrola. No tengo registrado. Perdón, yo no digo que no sea. No, esto es un trabajo periodístico que yo hice esta mañana, dedicándole a mis compañeros. ¿Qué tal la caligrafía? De 9 a 11 menos cuarto estuve preguntando. Un defensor. Me llevó tiempo preguntar. Pues estuve trabajando, antes que rascarme los huevitos, dije, voy a laburar en esto. Y uno labura y se siente bien, porque uno averigua. ¿Qué pasa, Luis? Esa no es la hoja que me dijiste, esa hoja no me toque, me dijiste. Ahí está en la hoja, con mi trabajilla. Sí. ¿Vos tenés la copia? Sí, pero no saqué la copia de atrás por... No. La hoja de ni no se va a entender. Jugador. No, ¿puedo tirar así un nombre que se me ocurre? ¿No es Ferreira? ¿Quién? Rodi. Viene. Rodi y haga que una cosa, Víctor, hablando bien. Yo la verdad pensé que ya no era de Olimpia. Porque por su pasado... Y por lo que pasó, porque estaba por jugó inclusive. Rodi Ferreira vuelve a Olimpia. Quedó la pregunta cuando... Acá. ¿Y Otálvaro? Ese tiene que ir. No. ¿Vos le vas a echar? No, pues si viene Rodi Ferreira no va ni para ser suplente. Por eso dije acá. Sí. Porque encima echar, aparte ahí tenemos algún, no sé si el cariño y respeto a Sergio Talva, vino acá, Faridía compartió con nosotros, y yo no digo que regalemos elogiosos conceptos a nadie, pero sí los respeto. Entonces es muy doloroso, no sé si Sergio Tálvaro va a saber o no que podría dejar Olimpia, como vos ves. Ya sabe, ya tiene club en Colombia. ¿Cuál es? ¿Termina su contrato él ahora con Olimpia? Pero en respeto a él, le van a comunicar claro. a dónde vuelve. A su primer amor. ¿Cuál es? Junior. Independiente de Santa Fe. Entonces le tienen que decir a él, ¿por qué? Porque acá vino, compartió con nosotros, por eso dije, se va uno, y viene Rodi, y este no que viene no es uno más. Acá vino a cantar, acá vino a cantar. Ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable. Por eso aquí tienes lo que me pediste, que en ti me inspirará una canción linda que llegara a la... Sergio Talva. Acá lo tuvimos, la Faridía. Bueno, Rodi Ferreira, de hecho si viene es para la titularidad. ¿Y Salazar?
¿Quién Salazar? Víctor Salazar. Ese tiene de Carabobo, que nos traigan por la información. Porque tiene 6 meses más todavía, y pero igual puede estar, puede pelear el puesto. Esto que yo estoy haciendo es oficial. Esto es oficial. No, yo lo que voy más que hay otros jugadores, no, yo hablo de los que se fueron y vuelven. Porque vos decís, Arturo, viene para ser titular. No, y va a venir a pelear el puesto en realidad. Viene, tiene que ser titular. Pero si viene vámonos por parte. Qué difícil es Pancho. Titular de Rodi en Olimpia así de entrada. Un semestre, y Salazar a un segundo de ser campeón. Salazar hace 3 meses que no juega. No, espera un ratito. Ni guiñadita de ojo ni los huevos, Pancho. Esto es una cosa investigada y preguntada por mí esta mañana que me llevó un tiempillo, como diría Menche. No es que yo estoy haciendo al acertijo. Cuando dije Paiva, dije Colman no, ¿es verdad? Sí. Y no por el churrito Colman, que no juega. Ese es otro problema del técnico, que no lo hace jugar. Y que me disculpen, no sé si la grosería es la diferencia. Para Barro es que el otro, TV no figuraba. Era una presión. ¿O miento? Sí. Se dejó, lo postergó, lo tenía ahí. Pongo ejemplo nomás cuando los técnicos no te ponen. Ya está ya. Ya está ya. Y no es en defensa del chulito. Ojalá le vaya bien. Hugo Fernández, hablamos con él, su representante le dijo sí. Santiago Vera, Almirante Brón, dice deseoso de volver. Pero nadie le dijo nada. Puede ser su representante, yo no sé quién es. Guillermo Pavia no lo podemos. Rodi Ferreira, que debutó en Olimpia a los 15 y 16 años por ahí. 17, sí. Cuando había saltado la fama en el Sudamericano Sub-17 con la selección con Blas Rivero. Y ahora bien más, porque le voy a dar nombres que ustedes ni se imaginan. Vos te calladito. No vayas yo uno sé hasta ahí. Callate, el resto no vi yo. Porque yo esto estuve preguntando hoy en un trabajo de producción de que me llevó bastante tiempo. No es así nomás este tema. ¿Se entendió? Sí. Rodi Ferreira. ¿Podemos hablar con Rodi? Rodi, vuelve a Olimpia. Y si vuelve, ya está. Es de la casa. Acaba de decir Pancho que se va a Tálvaro. Y si hay otro atrás también. Atrás. ¿Central? Que es un acertijo de Dani Canilla. No, atrás, la línea defensiva del Olimpia. Y seguimos. ¿Dónde nos quedamos? En Ferreira, Rodi Ferreira. Viene. ¿Y va a ser titular? ¿Anda bien? ¿Qué podría pasar para que no sea titular? Decime vos. ¿Qué podría pasar para que no sea titular Rodi Ferreira? ¿Y que se quedó Tálvaro? No, viene para ser titular. Entonces se va. No, pero Tálvaro dice que se va a Independiente Medellín. Sí. Termina el contrato de Tálvaro. Sí. Olimpia. Independiente de Santa Fe, ¿no? Santa Fe. Sí, Santa Fe. acordate que el presupuesto de Olimpia baja, por eso tienen que hablar con el jugador. No es que así nomás es de la casa, pero tenés que hablar, charlarlo. Acordate que el presupuesto es $500,000, dicho por Cardona, ¿o no? Sí, va a bajar a 500.000. De 1.300.000, 1.500.000, baja a 500.000. Acá hay que barajar de nuevo en Olimpia, no hay que hacerse loco en Olimpia. Olimpia tiene 60 millones de euros y cada vez te aparece uno más. ¿Cómo haces? Esa es la realidad de Olimpia y sabe muy bien la dirigencia de Olimpia. Pasamos Rodi. ¿En dónde jugó Rodi y ahora vuelve a Olimpia? Titular Rodi Ferreira. Antes de Guaraní estuvo en Capiatá, tuvo un paso fallido por el fútbol brasileño, 3 de febrero de Ciudad del Este. Llegó a jugar en San Lorenzo. Temperley también, estuvo un rato en Argentina. Fue con Matías Villasanti en su momento. Sí, Rodi Ferreira, sí, Matías Villasanti. Sí. Jugó en Portugal también 6 meses. En Portugal. Anduvo mucho después de San Lorenzo. Rodi Ferreira vuelve a Olimpia. Sí, ya dijimos ayer que vuelve, que árbitro de FIFA, Julia Osa. Sí, señor, árbitro de FIFA, ya dijimos. Ahora vamos a ir con esto. Estos nombres, prepárate. Y vos, shut up. Preparé. No, nada. Este papel que yo te... Este yo te... Ahí está el papel. Bueno, niño. Sí, señor. Disculpame, yo quiero saber... es delantero. Sí, es delantero. Delantero. Es delantero. Yo no sé, perdón, nos seguimos mucho. Algunos habrán seguido mejor su campaña.
¿Qué es lo que me mira? Acá en el fútbol paraguayo. Sí. Quiero hacer acertijo, pero En el no fútbol sé si voy paraguayo. por cualquier parte. No, te vaya a cualquier... Eso va a ser un error. No, y por eso quiero preguntar Si así. está en tirar un Guaireña, nombre. viene teniendo minutos. Si No es Guaireña, Ah, pero no, ¿sabe qué? yo también Palo. Yo pensé Palo en de Bonito. Guaireña. ¿Vos conocés Palo Bonito? Sí, sí. ¿Querés cantar? Palo, por El, arriba. bueno, Palo Bonito. Palo. Quiten el bonito, palo en el es. espíritu, dio en el palo. ¿Qué es lo que es? Palo bonito, palo Vos dijiste el palo en el espíritu, porque fuimos al interior. Del interior, palo al interior. palo bonito, palo. Delantero, ¿Sí? goleador. No, decir quién es. Yo ignoro. Hay cosas que yo... Yo pensé en el mismo Yo que también, Jorge Feliciano Venezuela. pero no es. él. No. Teodoro Sebastián Arce, El mismo. Ah, Brillante. volante por fuera. goleador de General Caballero de Juan López Mallorquín. Sí, señor. Se operó de la hernia discal ayer. Bueno, Pasó por quirófano. está en los planes para traerlo. Yo no digo que vaya a volver. ¿Y cómo está él? Bien. Hay que llamarle a Teo. Teodoro Arce. Teodoro Vos lo Arce. diste, vos lo diste. Sí, jugó en la primera ¿Pero qué Olimpia. tal es? Goleador. Volante por fuera y en Mallorquín hizo muchos goles. Sí. Solo que ese problema que ahora tuvo puede influir porque tendría tiempo de recuperación y en Muy enero ya bien, empieza la Pancho, pretemporada. Muy bien. Teodoro, ¿se operó de qué? Hernia. Muy bien, muy bien. Vamos, Ayer. Muy bien, así se colabora con la información. Te felicito. Hasta ahora sos observador. Estás observando el panorama. Ahora sos partícipe. Así Jugó tiene que ser. 3 o 4 partidos el año antepasado en la primera de Olimpia. Sí, llegó a había jugar ya en debutado. primera. Bueno, date callado. Pasamos Teodoro, le llamamos. Es buen delantero, volante. Bueno, tiene muchos goles. Y buen definidor. Muy bien. Lindos goles hizo en Juan León Mallorquín. Ahora vamos a ir a los dos nombres que llegué esta mañana. Ojalá esté escuchando la persona con la que estuve haciendo el arquitecto a través suyo. Ahora vamos a ir a dos nombres más en Olimpia. ¿Vamos a repasar? Sí. Termina el partido, ya tiene luego los nombres. Lo que tiene que hablar es seguramente con cuando venga Claudio Molet si viene. Y con Cáceres. Paiva, Guillermo, Sí. Santiago Vera, Hugo Fernández, Rodi Ferreira. Yo no sé con quién va a pelear por Hugo Fernández a la izquierda. Willy Mendieta no va. No. Camacho se está yendo. ¿Quién queda a la izquierda? Y Ramón Sosa. Fernando Cardoso. Y Hay que Fernando verlo de Cardoso. Ramón Sosa y Fernando Cardoso. Ahí va a pelear Huguito Fernández. Ahí pelea. Teodoro se llama. Teodoro Arce, sí. Teodoro Sebastián. Bueno, Teodoro Sebastián. Arturo, Angelito, yo le conozco ya todo arquitecto. ¿eh? Yo le conozco ya todo arquitecto. Sí, Angelito, volvió. Sí, por eso te No digo. entendí, perfecto. Así es. Entendí. Ahora vamos a ir con dos más de Olimpia y terminamos este capítulo. Dos más. Estos nos van a agarrar. Vos callate, Vito, no ya se barriga fría. Uno sé, el otro no. El otro no ¿Y sé. cómo vos sabes? No, uno porque usted me preguntó sobre Yo él. te dije. Uno. Perdón, Sí. contigo. Víctor. La Kenton Classic, tu mayor batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo, sin que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chaco, más respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Seguimos. Vamos a decirle ya, Vito, que te dije a vos. Volante Y central. el otro también tiene algo que ver tipo Tálvaro. Si no agarra, no agarra. Tipo Tálvaro. No. Cuando yo menciono, va a tener algo que ver con el otro. ¿Se entendió lo que digo? Una cosa termina con la otra. Teodoro Arce apagado y no contesta a Paiva. Muy bien. Contale a ellos quién vuelva, está para volver a Olimpia, qué antecedentes tiene, si vuelve. Acá una cuestión que tiene que arreglar con el jugador, puede haber... ¿Quién es? Sí, el zaguero central Carlos Paredes, que estaba en San Lorenzo. Llegó a jugar, estuvo en la banca el año pasado en algunos partidos de la primera, a préstamo Olimpia, integró selección juvenil en su momento en el 2019 y veía los datos de sobrino de Rubén Maldonado, Carlos Paredes, zaguero central. No llegó a debutar en la primera No Olimpia. contesta a Rubén Maldonado. Porque le dijiste que le llame. Sí, le dije que el sobrino. Central, ¿verdad? Sí, zaguero central Carlos Eso Paredes. es sobrino de... Rubén Maldonado. Sí. Guillermo Ríos tuvo fractura de peroné ayer en el partido jugador de Olimpia de la categoría reserva, donde Olimpia se había consagrado campeón. Tuvo fractura de peroné y estaba para la pretemporada. Bueno, ahí está. Guillermo Ríos, delantero. Lo mejor para él, ¿cómo se llama? Guillermo Ríos. Guillermo Ríos, lo mejor para Guillermo, va a tener que esperar. Se lo estaba Pancho para primera. Estaba para primera. Bueno, muy bien.
Ahora vamos al Carlos Paredes, ya dijimos. Sí, el central que estuvo en San Lorenzo este torneo de intermedia y ya el año pasado estaba en la primera de San Lorenzo. No, foto de él. Cuando juega en San Lorenzo, central. Carlos Paredes. Carlos Paredes. No hay teléfono de Carlos Paredes. Arquitecto, producción externa, queremos teléfono de Carlos Paredes. Yo le conozco ya todo arquitecto. Ya dijiste, Ángel. Carlito. El mismo, Carlos Paredes. Sí, por eso te digo. Entendí. Y entendí. Fue jugador de rugby, veo aquí en la adolescencia, Carlos Paredes. Sí. Necesitamos teléfono de Carlos Paredes, a la audiencia dormidita que está. Y ahora vamos ya el último por hoy. ¿Estuvo bien, Pio y Dani? Sí, muy bien. ¿Estuvo bien con todo? Sí. Te agradezco mucho. Teodoro Arce en línea. ¿Cómo te va, Teo? Buenos días, Arturo, ¿qué tal? Bien, Teo Arce, te llamaron de Olimpia, estás volviendo. ¿Qué te dijeron? Sí, estoy en comunicación ahora con la gente de Olimpia. También ahí estamos viendo las opciones que estamos manejando, ¿verdad? Pero ya sería para la pretemporada de enero. ¿Cuándo te sumás? Fuiste campeón con General Caballero de Juan León Mallorquín. ¿Cuándo te dijeron que tenés que sumarte a Olimpia, Teo? Y ahora mismo todavía no estaba manejando porque tuve una operación de una hernia inguinal y yo creo que tengo todavía 15 días más de recuperación. Y como me comentaron, ellos tienen la final del fin de semana y luego de ahí van a estar de vacaciones también en el plantel y luego cuando ellos vuelvan al club, ahí yo me voy a estar incorporando con ellos. Estás volviendo. Gracias, Teo, muy amable por tu tiempo, gracias. Dale, tranquilo, estamos, dale. Gracias. ¿Confirmado entonces? Sí. Ahí está. Por eso estoy averiguando nombres. Y los tiempos le dan, de acuerdo a lo que decía, para empezar a ver la pretemporada. Tuvo la intervención y lo que queremos es confirmar. De esto que tenemos es que Santiago Vela no le dijeron, a Parva no le ubicamos, Hugo Fernández sí, con el representante. No podemos hablar con Rodi Ferreira salvo con su representante. ¿Quién es el representante de Rodi? Pero vuelvo a Olimpia. Él estaba con Paraja, Renato Vitar. Bueno, sí. Renato Vitar le puedo llamar. Vuelvo a Olimpia, Rodi Ferreira. Vuelvo a Olimpia. Teo Arce, hablamos recién. Sí. Carlos Paredes. El central. Central, vuelvo a Olimpia. Sí. Campeón de la SU. Estuvo en San Lorenzo. Sí, en San Lorenzo, 2 años en San Lorenzo. Vamos al último. Debe tener una con flecha, se va al otro. Pero bien digo, no lo digo. Dios mío, ¿cómo vos lo que vos esto? ¿Cómo? ¿Cómo vos sabés esto? Y tengo el arquitecto. La puta, pero ¿cómo vos sabés esto? Yo otra vez. Estamos dando el panorama de Olimpia. Acaba de decir Pancho que se va a estar, lo tenemos Rodi Ferreira, lateral derecho. Hablando de laterales, pregunto, ¿no te dijeron? No, es que no me dijeron, yo le pregunto. ¿No preguntaste Alan Vargas? No. Lateral titular figura, de Resistencia. No figura. Okay. Yo no digo que no venga, estos son los nombres que figuran. Porque pues yo tengo la partitura, en este caso de la información. No estoy tocando, no es por Pancho, no estoy tocando de oído. Yo tengo la partitura. Tengo la partitura. No te está la otra. Moraleja nomás. No estoy disparando al aire. No estoy tirando por tirar la información. No voy a agregar ni voy a sacar. Salvo que vuelva a preguntar mañana. Este viene y ya estuvo, creo que selecciones juveniles dan. ¿Puesto? ¿Alguna pista? ¿Volante central? No. A mí lo que me extraña, Denis, no, vos sabés que no quiero perder la paciencia porque no corresponden, pero cuando vos sos viejo, sí, sos menos tolerante. La vida te enseña. ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice? No querés perder, dice. Ya perdiste. La tolerancia. Vos sos un atrevido, Gustavito. ¿Y vos de qué haces reír, Luis? No, Gustavito nomás. No vendés, pues. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para más información comunicate a través de las redes sociales como Asismed PY o al 288-7000 Asismed toda la vida. Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol y fortalece tu sistema inmune con Apelsin C. Dale a tu cuerpo la protección necesaria. Cuídale todos los días con Apelsin de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. Barta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, en las mejores casas de acumuladores del país.
¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bien, Carlos, la pregunta directa. ¿Vos ya no estás más en San Lorenzo o estás? Yo estaba préstamo en San Lorenzo hasta este año. ¿Sabés que estás volviendo Carlos Paredes así como están las cosas a Olimpia? Estoy sincero, Arturo, por lo que escuchaba todo eso, escuchaba rumores que sí, incluso me presenté en estos días a entrenar ya con el selectivo y estamos ahí hablando, ¿verdad?, en algunas cuestiones que es mi representante el que está manejando. No, se respeta, pero entonces, ¿estás para volver a Olimpia, Carlos? Y creo que así como están las cosas, sí, Arturo. ¿Y quién te representa, Carlos? Yo estoy con Afari Sportivi, que está encabezado por Juan Alberto Dragoto, que le maneja a Isidro Pita. Ah, podemos hablar con Juan Alberto Dragoto. ¿Y a vos cuándo te dijeron, Carlos, que tendría que sumarte a la pretemporada de Olimpia? No, y por eso te estoy diciendo, Arturo, nada precisamente, nada exacto, aún no hablé con nadie. Con el que estuve hablando fue con el profe Quique, que como te digo, me presenté a entrenar en el selectivo y hay unas cuestiones que teníamos que acordar. ¿Cuáles son? Con Quique Landaya, decir, ¿cuál el contrato? ¿Cuáles son las condiciones económicas? Sí, son cuestiones contractuales que maneja mi representante. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, lo mejor para vos. Gracias, Carlos. Dale, Arturo, abrazo. Igual, Carlos Paredes, ¿vamos bien? Sí. Ya habló con Landaida, estuvo en el selectivo, que la información es correcta, ¿verdad? Ya habló, y es más bien ahora en el selectivo. Bueno, sí. Muy bien, por eso no sé si entendés. La partitura en Olimpia, en este caso la información la tengo. Hace rato que yo dejé de tocar oído. Toca mucho oído. Y después si la pegás, la pegás. Y no es así. En la información hay que tener la partitura. Va a hablar con su representante, dice. No, cuidado con eso. Sí, pero es una cuestión económica en que ellos tienen que resolver. La información es correcta. Habló con Quique Landaida. Está en el selectivo del Olimpia. Ya se presentó. Hasta ahí nomás. En esta mesa no se va a resolver sí ni no. Esta es la información. Esto no es lo contractual. Nosotros informamos. ¿Se cierra o no? Otra cosa. Pero estos son los que están para volver al Olimpia. Después ya sabrán cada uno cómo arreglar su cuestión económica. Parte de central. ¿No? Yo no toco más de oído. Yo tengo la partitura informativa. Todavía el último. Que van a perder porque no se van a imaginar. Decía nomás, es central porque un central de Olimpia va a dejar la institución. ¿Antolín? No. ¿Quién? Que no jugó el juego prácticamente. ¿Quién? Pero ocupa, sí. Ale, aparece no. Sí, pero el salario que tiene es no está correcto, como decía. Importante. El presupuesto baja y vos tenés que estar de acuerdo o no. Y darle muy bien de Nicaniza. Sí. Que el presupuesto cambia. No es los 1.300.000, son $500.000. Por lo dice Carlos Paredes, sus representantes, van a discutir, van a hablar, van a asimilar. Esto es lo que hay. ¿Quiere o no quiere? Así nomás. ¿Para qué va a querer un jugador que te va a decir no quiero? Así nomás. Estas son las reglas de juego. Así nomás. Yo hace rato que dejé de tocar oído. Y tengo la partitura. Sí, no está todavía lo de Paolo Rosso que habló Gerardo. No está. Ok. La charla de Paolo sigue siendo con Julio César Cáceres. Pero todo de manera informal todavía, ¿verdad? No, es formal la charla que tiene Cáceres con Paolo, el tema dirigencial. Para eso, entre esta tardecita y mañana al mediodía, es probable que se tenga todo ya. Con todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí, a la tardecita noche. Así mismo. ¿Puedo poner al aire o no, Gerardo? ¿Puedo? Pongo. No sé ni quién es. ¿Quién es? No, todavía no. Sé que Julio me manifestó que me quiere. Lo iba a hablar con los dirigentes, pero oficialmente todavía no nos contactamos. Muy bien, Paolo Rosso. Entonces está bien lo que dije, ¿verdad?
Sí. Dije, habló con Cáceres, formal, acabo de decir, y ratifica Pablo lo que dije. Julio... Pablo Rosso. No me estoy recordando de su apellido ahora. Pablo Rosso. Bueno, gracias, Arturo. No, por favor. Siempre con la melodía correcta, señor. Muchísimas gracias. Cesarito Rea. No es Cesarito. Cesarito está en Areguá con su familia. ¿La vos acá alguna vez? Señora. Se iría Notálvaro y Salazar, como dice Pancho, que ve la recuperación de Salazar. Pero el que vuelve es Rodi Ferreira. Y viene para... Yo no, lo va a resolver después Julio Cáceres. ¿Vos estás de acuerdo que es titular? Sí, claro. ¿Vos? Tiene que pelear el puesto. ¿Vos? ¿Rodi? Titular, ¿verdad, ¿Vos? No. Yo sí, ¿vos? Sí, titular. Yo sí, titular. Es que a nadie se le asegura la titularidad. No, espera. A nadie se le asegura. Yo voy más allá. A nadie se le asegura, ningún jugador se le asegura la titularidad. No. Como no tiene información, el domingo puede aparecer en la final. Y juega titular. Si después algo ocurre, no rinde, baja mucho su nivel, perderá la titularidad. ¿Y quién va a jugar ahí entonces? Rodi Ferreira, y te voy a decir más. ¿Salazar? No, vaya a capricharte con Salazar. No, pasa que el domingo va a jugar Salazar probablemente. Porque Otálvaro está lesionado. Otálvaro estaba jugando. Hay que ver el contrato que dice con Salazar. Yo no digo que Salazar se vaya, buen chico, buen jugador. Yo hablo de los que vuelven, no de los que están. Y los que están terminando su contrato. Ahora con el último. Creo que fue... Ya dije todo. Ya me salió. Es que púas soy. Puesto dijiste. ¿Qué puesto es? Arquero. ¿Quién es? Niño. Sí te digo. ¿Quién? No, arquero no. Gustavito sabe. Vuelve. Justo el puesto que no tenía el arquero. ¿Te da el nombre? Sí, señor. ¿Cómo? Sí, señor. Vos dijiste hace rato, siguiendo con la pista nomás, que ya estuvo en selección. Vos preguntaste si estuvo en selección. No, yo todos son preguntas las que yo hago. Sí, por eso. Pregunta era. ¿Este arquero estuvo en selecciones formativas? ¿Qué quiere decir? Yo no estoy agarrando todavía quién es el arquero. ¿El arquero? Pues yo que soy periodista y no tengo la partitura. Yo me fui a otro lado, yo pensé en Ascona, pero no, nada que ver. No, joven. ¿Cómo es él? No, yo no. ¿De dónde? Tampoco. ¿A qué dedican tiempo? Sí, ahora vamos a ver. Y hago una pregunta, con esto, al que ver si Olveira sigue. Siempre digo, porque al jugador hay que respetarlo, el sacrificado, el trabajo, o sea, la nacionalidad que fuese. Ocurre que cuando se habla de un nuevo presupuesto, vos tenés que saber que los salarios bajan. Yo no digo que nadie venga regalado. Hoy está más fuera que dentro de la última vez que hablamos con el presidente y del mensaje que el día del título también decía. O sea, él como que se despedía. ¿Se despedía? ¿Quién? Olveira. Olveira se despide, muy bien. No por él, sino por la situación económica. Muy bien. Ahora vamos con el arquero. ¿En qué año estuvo Olimpia la pregunta? ¿Arquero de Olimpia? 2000, sí, él que yo creo hizo las inferiores y después fue No, acá estuvo en la intermedia. Zurdo. Brillante, estuvo en la intermedia. El mismo, ahí está la música, ponele. Pedro Canoero. Claro, Pedro González. Ya tenés los nombres. Sí, señor, aquí estoy preguntando. Están para volver. Pedro González. Pedro Canoero te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. ¿De güey? Pero pone güey. Llegó a debutar también en la primera de Olimpia, un partido, 2018. Bueno, vuelve. Alfredo Aguilar y Pedro González. ¿Qué edad tiene Pedro González, niño? 22 años tiene Pedro. Lo que sí es pero bastante está alto. Marino Arzamendia también, sería para... No, está bien, por está eso. bien. Tres arqueros. Como dice Víctor, no.
Estaba atajando el Chinidense. Tenemos que hablar con Pedro González del Chinidense. Pedro González, contigo, Luis. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokyo Magna con el pacto de confianza NGO. Personal presenta la 10ª rifa social Sonidos de la Tierra. El 14 de enero gana un Volkswagen Gol, 0 kilómetros, motos, bicicletas, dinero en efectivo y mucho más. Hay 40 fabulosos premios. Compra tu cupón por solo 10.000 guaraníes en la red Sonidos de la Tierra en todo el país o con billetera personal en sonidosdelatierra.org.py. Rifa social Sonidos de la Tierra. Cuando hay música, la historia cambia. Hoy es un día para disfrutar, saludar, abrazar, disfrutar y compartir Lactolanda, la marca número 1 de la salud de cada día. Farmacias Catedral de Gastavoz. Te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El Ibero es el espacio ideal para formar manos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional. Educando con innovación y calidad humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresá a ibero.edu.py. Disfrutemos juntos de la magia de las fiestas, el Gran Corazón de Asunción. Por tus compras a partir de 100.000 guaraníes puedes ganar un Audi A4 Limousine 2021 0 kilómetro. Y este viernes se sortean 2 TVs Samsung Ultra HD Smart. Canjea tus cupones en el Club M y puestos de canjeas habilitados. Si sos socio, tenés doble cupón Shopping Mariscal. La emoción de las fiestas vuelve al barrio. Yo creo que estoy con la información correcta. No, sí, señor, así mismo es. ¿Qué cosa? Sí, señor. No, Angelito. Estoy con la información correcta. Sí, todito. Claro. Sí, señor, así mismo es. Correcto. Sí, señor. ¿Entendí? Sí, todito. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para tu tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Volvió Shell, vuelve a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados, el Shell V-Power Nafta, Shell V-Power Diesel, con la nueva tecnología Dynaflex que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor. Shell. Compra cómoda a buen precio desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py. Casa Paraná, compras con historias. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en Puerta Cordio en la excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Y hay que llamarle a Ministro Martínez. Sí, no está respondiendo. Para Luqueño Ameliano y lo propio para Cerro Limpia. Para los dos partidos, 100% de aforo para los dos últimos partidos del año. Promoción y la Supercopa Paraguay. Muy bien, 100% de aforo. Así. Perfecto. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar y empezar a fiestear. Repelentes base, larga duración, una fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika, chikungunya. Seguinos en redes sociales o ingresar a basebase.com.py. Es el álbum de Beatles llamado Hotel California en 1976. Escuché 76. Eagles, cantar, canción que muchos dicen tenía, al dar la vuelta, un mensaje subliminal. Pasa y habla sobre el Hotel California. El Hotel California fue un hotel donde era conocido por cuestiones que tenían que ver con lo oculto. Allí vivió Anton LaVey, que es el creador de la iglesia de Satanás.
y fue donde vivió gran parte de su vida, o una parte de su vida en ese hotel, y después era su casa. Después por pasó eso a dice ser un que es hotel. endemoniado, ¿vio? Exacto. Ponemos la música que I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up the candle and she showed me the way. Una particularidad de este tema es que el baterista, el percusionista es el que canta, no es el vocalista principal, y es uno de los temas más exitosos de la banda. alguna vez hizo Ringo Starr con un solo tema. Vendió más de 150 millones de copias. ¿Esto está en California? Bienvenidos al Sol de California, la agradable Hola, ¿qué? Ahí hay otra. En 1980 muere asesinado John Lennon. ¿Qué Los Ángeles? Él sabe, Pancho, mucho más que yo. Vamos a estar toda la tarde así. Vámonos con la hermana WhatsAppeaba ahí. Sí. Yo conocía el Hotel California, pero otra versión, la versión cumbia. ¿Cuál es? Que es el personaje. Es cierto, hay forma de conocer. Yo conocí Hotel California por la versión cumbia. Cerramos todo y ¿Qué personaje? ¿Cómo es el tema? Ahí va a encontrar gustadito, ¿verdad? Usted California en cumbia, pero versión cumbia. Se hizo eso, pero eso es un atropello. La rompe. Un atropello. Temazo. Y hay un tema que la iglesia de Satanás. Versión de y ¿qué personaje? El fundador va a encontrar gustadito. Fue ahí, se hacían misas negras en el Hotel California. Sí, ahora justo encontré eso. ¿Cómo le va a llamar en la iglesia de Satanás? Escúchese. Escuchamos. Para vos, desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, suena ¡qué personaje! Fueron a ver la final, Guaraní Cerro. Fueron a ver la final. Tiene invitados de Gaspar Servio fueron. Sí, y también de jugadores idiotas. Acaba la noche, manejando en mi way. En mi mente un recuerdo. Versión cumbia. Un gran baile Y traducido. ¿Qué personaje tocaba? ¡Ey! Una chica conocí. ¿Y qué? Varias horas bailamos. Y su cuerpo. Ya le veo bailando ahí. No, me pregunto bien. ¿Puedo decir de verdad lo que pienso? Es lamentable. No, sacrilegio, la música. Por favor. Mazo. Escucha. No separarnos jamás. Lo mejor. Miro, ya te gusta esto. No sé qué te puede gustar. No puede ser. Bienvenidos a Hotel California. Arriba más grande. No puede ser. Disculpame, Denis Caniza. Esto es un atropello. Esto es un atropello. Al oído. No, bajo ningún sentido. Una cosa si que esto no te gusta, no sé más que te puede gustar. Después de Víctor, poner lo Dios mío. original y esto. Hay una diferencia de la. Disculpame, pero. El otro es satánico, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué cosa? Y el de California. Y así decían. Hay una historia ahí detrás. On a dark desert highway, blue wind in my hair, one spell of green dust, rising Pasó con Alianza Lima de Perú, dice. Aquella fue con Alianza Lima. Fíjate en la posición Caracota. Por eso hay que tener mucho cuidado. Lima. Sí, el mismo. El vuelo. Sí, yo creo que sí. Alianza Lima, dice Ocar Acosta. Sí, 8 de diciembre de 1987. Tragedia aérea del Club Alianza Lima. Dejó como saldo 43 muertes de personas asociadas con el Club Alianza Lima. ¿Qué año fue? 87. 34 años, ¿no? Sí. ¿Cuánto? 34 años. 34 años de la caída del Fokker. El equipo más popular de Perú. Sí. Alianza Lima. ¿Y a dónde iba? A Copa, ¿no? ¿Habrá sido Copa o interno? Diciembre. No, tenés razón, diciembre no, habrá sido una competencia para abordar un avión, para que caiga un avión tiene que ser... Viajaba a la ciudad de Pucallpá para jugar un partido correspondiente al campeonato nacional contra el Deportivo Pucallpá.
en Perú. Sí, era el viaje de vuelta. Era rumbo a la selva, y se viajó a la selva peruana. Murieron todos. Sí. Murieron todos. Bueno, hablando de tragedia, ¿no? Porque fuimos recordando Sí, los acontecimientos del 8 de diciembre. Sí, 16 jugadores, 6 integrantes del cuerpo técnico y 4 auxiliares. Y 8 miembros de la barra también que estaban ahí. Terrible. Sí, me piden en WhatsApp, ya que hablamos del 8 de diciembre, hoy cumpliría años el maestro Neneco Norton, creador de más de 300 obras. 98 años cumpliría. Pero hoy. su nombre artístico, su nombre es... Helio Ramón Benítez, Neneco es su nombre. Pero real. tiene muchísimos temas. Vas a encontrar de la época de Neneco Norton. Musicalización del maestro Neneco Norton. No la letra, la música. Musicalización, hay muchísimo ahí. Por ejemplo, citan aquí Paloma Blanca, Buscándote, Aquel Ayer, La Zarzuela Naranjera y muchos otros más. Sí, señor. A manota de quebranto vuelve a mi jaula peguaiza, porque en la dejo el consuelo, mi linda paloma blanca. Los tres sudamericanos, María Gato Torales, Castro Darío Martínez y Johnny Torales. Buscando. Buscando tu amor que ayer se perdió, sumiéndome en llanto. ¿Dónde hicieron escala antes de ir a España los tres sudamericanos? No, cierto. ¿Vos? ¿Vos? No. Los tres sudamericanos no fueron directamente a España, porque se consagraron en España los tres sudamericanos. Los tres sudamericanos primero lo llevaron a la Argentina, a Buenos Aires, y de ahí fueron transferidos a España como si fueran jugadores de fútbol. La familia, digo, una calidad excepcional. Pero fíjate vos la historia de los tres sudamericanos, porque mucha gente cree que fueron directamente a España. No, los tres, salvo que esté equivocado, primero hicieron una escala bastante prolongada en Buenos Aires y después fueron. De dulce mirar, volverá el encanto de aquellos instantes a secar el llanto que brota por ti. Alma María. Ya la caravana Francisco de Cacupé. de los promeseros asciende la loma de Cacupé. Campanas de bronce, tocando oraciones, Llaman a los fieles con un canto dulce para mujer. Virgencita Santa, recuerdo que un día, con salmo en los labios, hasta ti llegué, y allí de rodillas, en tu santuario, un fervor que llegue Como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye, luego vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizo y de ternura hay en tus ojos que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. El sueño de un claro luna. El Neneco Norton. Los tres Dormida en el lecho de un sueño de un claro lunar, el alma te ofrendo en mi sueño de amor musical. El gran maestro Neneco Norton. naranja, Y la naquerita. naranja. Manejar más confortable y seguro es posible con un polarizado nano cerámico Santec americano importado por Erimark, y con tu tarjeta y tenés 20% de descuento y 10% en audio hasta el 31 de diciembre. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822.
Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, jugado local y sumate al equipo carga Supra 95, Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zaparones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 570 061 570 Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, demarizadoras, cortacésped y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontrarlos en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. También puedes comprar online en chacomar.com.py. Husqvarna, el poder de la transformación. Gerard, uno antes y otro después. Y chao, Risaca. En Electroban tenemos el calor bajo control, aire acondicionado Haustec 12.000 BTU, en cuota de solo 217.000 guaraníes con 3 años de garantía, soporte de pared de regalo. Ingresa a electroban.com.py o visita una de nuestras 31 sucursales. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas, plata, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento. Descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia, mejora, es un producto de laboratorio Sinufar. A partir de ahora encontrá Mentovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV Data Center. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Con CNT 2.100 millones en premios, un departamento amoblado más un auto 0 kilómetros en el grandioso, 800 millones más una Toyota Fortuner en el poderoso Salencio, sí, 3 Hyundai HB20 0 kilómetros, pedí CNT Sheporemoy. Vení a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Asegura la salud de tu familia con la medicina prepaga SPS. Elegí el plan que se adecua a tus necesidades y accede a la mejor cobertura de salud. Comunicate al 248-8500 SPS, seguro abierto a todo público. Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Un saludo a toda la familia Ronald de la Tribu de la mamá. Ella grabó unos años antes de fallecer. Fuerte abrazo, dice. Es de mi vieja, dice. Ronald de la Tribu. Muy bien. Saludos para vos. EMSIO, para estamos de feria, encontrar productos con super descuentos. Puedes armar tus combos y financiarlos con al toque. Entérate más en nuestras redes sociales en ingresasiopar.com.py. Asado de Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros, representa y garantiza IMAC. Seguinos en redes como CF Moto PY. CF Moto, Experience More Together. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores, recargate de energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de repección con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con sus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Bueno, estos son los nombres que Olimpia va a recuperar. Hugo Fernández, Santiago Vera, Guillermo Paiva, Rodi Ferreira, Teodoro Arce, Carlos Paredes y el arquero Pedro González. Sí, señor. Esos son los jugadores que están para volver. Habría que ver qué va a pasar con Rodi Ferreira, pase de Olimpia. Así mismo, pero tiene una opción de compra a Guaraní. Y bueno, podría llegar a ser uso. Recuerdo cuando iban a jugar Olimpia Guaraní, Guaraní no lo había incluido entre los concentrados o no aparecía, y después apareció sorpresivamente en planilla. Sí, porque habían llegado a un acuerdo en aquel momento. Que nunca nos enteramos cuál era el acuerdo, pero en principio no se había pagado la cláusula para que juegue. Exacto. Esa fue la situación de Rodi Ferreira. Muy bien. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillán, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estilos que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes, Control Feel My Feel. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales. Para venderte la solución que más te conviene, compra-venta de nuevos y usados de Central Sucursal en San Lorenzo, 4 Mojores y Mariano Rocalonso, teléfono 0981-129-900.
Alimentos Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas el 06-73-21-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería y aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana, el 751 Casi Covilcheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Todo lo que querés para tocar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. Es momento de dejar de pagar el alquiler y pagar por tu propia casa con Visión Banco Hilares. Abonas mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Para más información, escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín Ron, Fortín Limón Conectan, Burucuyá Frutica, la más fresca combinación, es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Sanicer Sansi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general, pisos, revestimientos, porcelanatos, losas sanitarias, griferías y accesorios para baños y cocinas. Estamos en la Avenida Subillala, esquina 1 de noviembre. Llámanos al 210-629 o seguinos en redes como @Sanicer. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanse lo necesario por las noches y durante el día. Vivas más despierto. Acércate al resto de todo el país para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma. Viví más despierto. Energy cumple un año con estación de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Está participando en el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022. Promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. Bueno, anduvimos bien, ¿verdad? La parte musical bien. Sí, salvo el niño cuando pidió los oyentes. Y salvo la cumbia. Cumbia de Hotel California. Por favor, nunca más se pase. Acá veo que la gente está... A mí me están felicitando. No, Niño, ¿puedes pasar nuevamente qué personaje? Basta, Arturo, ¿cómo versión cumbia? ¿Qué es eso? El niño pidió. Totalmente de acuerdo. Es Vamos a preguntar a la gente, señor. ¿Qué piensa? 618-4000. Versión ¿Sabes cuánto tenés para perder? ¿Qué decís vos? Hotel California Cumbia. Cumbia, yo creo que va a perder 6-1. ¿Qué número tenés, niño? 618-4700. Poner por esa música bahía de Hotel California con el grupo este de cumbiero. ¿Qué personaje se llama? Suena, qué personaje. Toca personaje en el hotel. Después con la introducción. Cantamos todos y dice: acaba la noche, manejando y ya la calle, manejo allá en la esquina y me dicen: ¿por qué te suicidaste por eso? Será muy bueno, pero no. ¿Qué no te suicidaste? 618-4700. ¿Cómo te va a aguantar esto, Benny? Un atropello a la razón. ¿Vos qué pensás, Luis? No, esto hay que respetar la música. No, ¿qué número tenés? El niño y juega y Denny Caniza y el niño, ¿y vos? No. ¿Y vos? No. ¿Qué número tenemos? Respeten. 618-4700. Yo digo que pierde 6-1, pierde esto con el original. Y después no llama a nadie. Empiezan a comentar acá. Hola. Arturo, peor que el COVID esta música. 0-1, te vino. Arriba más No puede ser. Es para suicidarse. Pero va a justificar bien si te suicidas, no hay problema. Bienvenidos a Hotel California. No. ¿Qué es lo que pasó? Tú vas a No podés matar semejante música con cumbia, es una falta de respeto. No, pero esto es terrible. ¿Cómo quedó ese tema? Gran puta, no hay más nadie. También los otros que dicen: excelente, niño, temazo. No hay ninguno. En este mes de diciembre de Salud Protegida te ofrece una promo inigualable. Puedes suscribirte a tu plan preferido por tan solo 30.000 guaraníes y ya te habilitamos los servicios de cobertura inmediata. Llama al 319-0000 o visítanos en Perú 222 esquina Lijayala. Salud Protegida. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabéis dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto, General Caballero, San Lorenzo. El machetazo Raízil Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py.
En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, ya pasó del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visitarnos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar. Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, aproximadamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos, animata a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa codrel y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Su pizza, el momento especial en tu día. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Y el Bareno, un partido con el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Charty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar en buen asado suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. Ahora con Bancop podés transferir dinero desde tu cooperativa a tu cuenta Bancop u otros bancos o financieras en tiempo real. Sumate vos también a lo más nuevo en banca digital. Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Vení acá. No vaya a orientar nada vos, Pancho. ¿Qué más quieres? ¿Amante qué? ¿Y qué querés que te haga con Celedón? La vida. ¿Y qué puede hacer con Celedón? Así es, Luis. La Agrícola Cero Seguros Generales, seguridad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Yo Chupe Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa al sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales, @EMSA Paraguay. EMSA Paraguay, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan en Neonix. Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. El Gran Pollo, pechugón con termómetro automático que te indica la temperatura final para estar en su punto. Económico, de gran tamaño, ideal para las fiestas de fin de año. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes. Únicos los locales, Casa Central de Cebollala, Casi, Arraitos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Par S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Par S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casi, Sargento Martínez, teléfono 227-37 Mega descuentos en Punto Farma. Este viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la web, en la app, llamando al 61-61-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Llegó la promo Gamer de Stock Express. Puedes llevarte una de las 10 PlayStation 5 que tenemos para vos. Por cada 5.000 guaraníes de compra generas cupones canjeables con tu factura en stock.com.py/gana. Promo válida en cualquiera de los locales de Stock Express. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. La Caja Mutual en el mes de diciembre te afilia por 120.000 guaraníes. Que mejor mes para que decidas empezar a formar tu futuro. Además, puedes llevarte una tarjeta de crédito o sacarte un crédito. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Orcalón, Señampucio del Este, Encarnación, Coronel y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. En Medilife queremos cuidar tu salud y de tu familia, por eso te ofrecemos descuento hasta el 75% de la primera cuota de los planes. Oro, plata y efectivo, comunicate 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad de Exigimpa con más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostar legal, apostás sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a femayflores.com. Regalamos, regala Femay Flores. Volvió la tan esperada Semana Naranja a Tupi con descuentos increíbles en toda la línea electrónica. Hasta el domingo, precios únicos, al contado y en cuotas en los productos más solicitados.
Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7 30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Uruguay, señor, se confirmó que Gallardo se queda en River, y en Uruguay ahora hay dos opciones: Diego Aguirre, Diego Alonso, los Diego, como opciones que maneja el comité ejecutivo de la AUF, de la Asociación Uruguaya. Diego Alonso, Diego Aguirre, son las opciones la próxima semana. Sí, Diego Alonso, el ex Olimpia. El Tornado. Guaraní también. ¿De Guaraní o Olimpia? Estaba en México últimamente. Sí, señor. México y Estados Unidos y México. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando combustibles y las citaciones del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre las tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ahora con Dimo no solo tenés acceso a todas tus cuentas cooperativas y tarjeta de crédito Cabal y Panal, sino también a una tarjeta prepaga Dimo sin costo y con los mismos beneficios. Descarga Dimo de la Play Store o accediendo a dimo.com.py. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad de Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.com.py. La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva a tu Classic en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol. Fortalece tu sistema inmune con Apelsin C. Dale a tu cuerpo la protección necesaria. Cuídale todos los días con Apelsin, de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. Descargando la app así puedes agendar turnos, tramitar visitaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo el historial clínico y mucho más. Descargala de la Play Store o App Store. Asismet toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, hasta en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene, por eso siempre te recomiendan el lavarropas Tokio Sicilia con el pacto de confianza NGO. Personal presente en la 10ª rifa social Sonidos de la Tierra el 14 de enero. Gana un Volkswagen Gol, 0 kilómetros, motos, bicicletas, dinero en efectivo, mucho más. Hay 40 fabulosos premios. Compra tu cupón por solo 10.000 guaraníes en la red Sonidos de la Tierra o en todo el país. O con tu billetera personal en sonidosdelatierra.org.py. Rifa social Sonidos de la Tierra. Cuando hay música, la historia cambia. Y vamos a ver el tema si Roca se despide o no el domingo. ¿Vos crees que se despide, Olimpia? 50-50. Yo estoy igual. Eso es flam. Ese se derrite todo el Hoy flam. estoy 50 y 50. Un mes atrás estaba seguro que se iba, pero 50-50. No me quiero jugar, 50-50. Se despide el domingo. Yo también creo que se despide el domingo. Por lo último que voy a tapar. Por lo último. Voy a tapar. Muy bien. Ya no toco más de... ¿Qué dice? No diga para vos nomás, para ellos, para los compañeros nomás, que estamos más hacia nosotros. Ok. Contigo, Luis. En este mes de diciembre, Salud Protegida te ofrece una promo inigualable. Puedes suscribirte a tu plan preferido por tan solo 30.000 guaraníes y ya te habilitamos los servicios de cobertura inmediata. Llama al 319-0000 o visítanos en Perú 222, esquina El Quillán. La Salud Protegida. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar, disfrutar y compartir la actualidad de la marca número 1, la salud de cada día. Enganchado gustadito, dice, saliendo de cada cupé, muñeco de nieve. ¿Y qué es lo que querés poner? Muñeco de nieve. Trabajaban a full allí. No, que 53 recién es. El programa que se termina en 57. ¿Cuánto dura la Hola mami, ¿qué tal? Buenas noches. La música no puede durar más de 3 minutos. Hola mami, ¿qué tal? Buenas noches. Seguí. Hola mami, ¿qué tal? Buenas noches. Che mami, no te olvides que traerme mañana el que voy a necesitar sí o sí voy a usar inal. Darío, ¿cómo me vas a decir el sí o sí voy a usar ¿qué es lo que me querés decir? Va, pico mamá, ¿para qué pico me llamar? No puedo atender llamada ahora. No, y yo te dije ayer que me tenés que traer mañana el... Dame un ratito, mañana más sobre el Roque. Ok. 1, 2, 3. Lectura comprensiva, 1, 2, 3. Acá. Grado. No, esto no es normal. ¿Cuánto tienen para perder? No me da la pregunta.
Si quieren ponerse todito, pónganse. Agregarle a Santula también. Víctor no va a ayudar. No, yo estoy 50-50. Ah, no, pero Víctor tiene el millón. Víctor, Acá no se decide, acá se informa. Chao. Listo, Chao. Dale, ya ahora te. Chao. Asciende la loma, me cacupé, campanas de bronce, tocando oraciones, llaman a los fieles con un canto dulce para Ñembo. Virgencita Santa, recuerdo que un día, con salmón los labios, hasta ti llegué, y ahí de rodillas, en tu santuario, como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedir que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como ese cielo que cubre el suelo donde nací. De un tiempo remoto que no ha de volver, evoco tu imagen que es la de mi raza, la estirpe serrana, virgencita india de Cacupé. Un día quisieron llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste Tobé. Desde entonces ciego, creyente y sincero, tu pueblito humilde, Virgencita Santa, se postró a tus pies. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como ese cielo que cubre el suelo donde nací. La audiencia y fútbol a lo grande. El factor que no se puede romper. Hace 11 años, tomamos el compromiso de mantenerte informado, con un estilo diferente de hacer AM, con un equipo enorme que todos los días se pone como objetivo contarte la actualidad minuto a minuto. Cambiaron muchas cosas, pero la esencia monumental no cambió, nos transformó. Gracias a tu preferencia, 11 años monumentales. Monumental 1080M es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Hace 11 años, tomamos el compromiso de mantenerte informado, con un estilo diferente de hacer AM, con un equipo enorme que todos los días se pone como objetivo contarte la actualidad minuto a minuto. Cambiaron muchas cosas, pero la esencia monumental no cambió, nos transformó. Gracias a tu preferencia, 11 años monumentales. Monumental 1080M es Radio Futuro.
Última hora, lee la verdad. Interfisa Banco, nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. 14 horas en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 31 grados. El